Buenas noches a todos, o buenas tardes, o buenos días cuando nos escuchen. Tengo el placer de estar hoy acompañado de Rafael Narbona, que recientemente acaba de publicar este libro, Maestros de la Felicidad, de Sócrates a Víctor Flan, un viaje único por la historia de la filosofía. Es un libro divulgativo, muy admirable, porque tiene el propósito, no menos admirable, de transmitir la filosofía al público en general, no simplemente a los especializados en filosofía, los estudiantes de filosofía. Está escrito de manera portentosa, primorosa, con un lenguaje muy accesible, sin grandes alaracas. Y también, en mi opinión, una de las grandes virtudes del libro es que Rafael ha sabido imbricar, digamos, tres manifestaciones artísticas por las que yo siento auténtica devoción. En primer lugar, la filosofía, obviamente, como reza el título del libro. En segundo lugar, la literatura. Y en tercer lugar, el cine. El libro está plagado de referencias a títulos literarios y a películas. Y el libro también tiene la virtud de que intercala pasajes de la propia biografía personal de Rafael, cosa que es también muy encomiable porque digamos que el autor se desnuda ante sus lectores. Podemos conocer prácticamente los avatares y las aventuras y desventuras de la vida de Rafael a través de su libro. Y esto me parece un propósito muy encomiable. Y también me parece muy apreciable el hecho de que el libro pues trascienda el ámbito académico, lo que hemos comentado antes fuera de micrófono. El libro no tiene notas a pie de página y tiene el propósito, pues eso, como he dicho, de acercar la filosofía al gran público. Y yo me atrevería a compararlo pues con la historia de la filosofía, por ejemplo, de Julián María, que también me parece, sí que es verdad que el estilo de Julián María era más académico, pero también me parece que comparte con Rafael el propósito de hacer inteligible, nunca mejor dicho, parafraseando el título de su España Inteligible, la filosofía a gran público. Bienvenido, Rafael, a este espacio y muchas gracias por aceptar mi invitación. Muchas gracias a ti, José, por invitarme. Es un placer, ¿no? Poder hablar con alguien tan joven. Me recuerdas a mí cuando estaba estudiando filosofía y hace un momento, fuera de la grabación, comentábamos que varios compañeros tuyos de WhatsApp, que son estudiantes de filosofía, estaban leyendo el libro con mucho agrado. Yo quiero señalar que mi libro se inscribe en la concepción de la filosofía de Javier Gomá, que él dice que la filosofía está más cerca de la literatura que de la ciencia. Yo creo que el propósito científico había transformado la filosofía en algo tremendamente árido y académico. Yo estudié en una época donde las notas a pie de página ocupaban más espacio que el texto y donde pues se escribía fundamentalmente para otros profesores. Entonces yo creo que la filosofía es algo mucho más ambicioso que eso, nació como un propósito de esclarecimiento y yo además en mi libro también he intentado cultivar mucho el estilo, hacer un estilo que no solamente fuera elegante y directo y claro y transparente, sino que también tuviera cierta belleza. Y por eso incluyo una serie de interludios que son pasajes de carácter narrativo, donde yo narro experiencias como la muerte de mi padre, que era escritor, como pues la pérdida de mi hermano mayor, mi amor a los animales, los años en que estuve cuidando a mi madre con Alzheimer, o a una hermana, mi relación con mi mujer. Entonces, pues bueno, es una historia de la filosofía con un trasfondo autobiográfico y con un propósito literario, donde he aprovechado para volcar pues mi pasión, como tú dices, por el cine, por la literatura y por la música, que también cito en alguna Sí. ocasión, música clásica y música moderna. Y bueno, yo espero que el libro tenga un largo recorrido y te agradezco que me emparejes con Julián Marías, tan injustamente olvidado, al que, por cierto, nunca le dieron el premio Nacional de Ensayo, que se lo merecía muchísimo más que otras personas que lo han recibido después. Primero, porque había sido un rojo. Bueno, pues de estos había sido colaborador de Julián Besteiro y se negó a jurar los principios del movimiento nacional, cosa que sí hicieron otros profesores más de izquierdas. Y luego, cuando llegó la transición, pues como era católico, pues eso hizo que le discriminaran e incluso le echaran del país. Entonces, pues bueno, estar en compañía con Julián Marías, y de hecho en el libro hablo de él, Sí, y también menciono a su a su hijo, hijo, Javier Javier María. Marías, con el que tuve una pequeña amistad. Le hice la última entrevista, que se le hicieron en vida, y luego, bueno, no nos llegamos a conocer en persona, nada más que fueron contactos telefónicos, porque ella estaba muy enfermo. Tenía problemas en los pulmones, fibrosis, una cosa que no se sabía mucho. EPOC, era un fumador empedernido y, bueno, una neumonía bilateral acabó con él prematuramente.
Me alegró mucho que comentaras la obra de Javier Marías, porque yo también es un escritor por el que siento auténtica veneración. Creo que de los últimos 20, 30 años quizás sea el escritor más destacado de las Sí, letras hispánicas, porque yo que sé, títulos como Tomás Nevison, Berta Isla, Los enamoramientos, Así empieza lo malo, Mañana en la batalla piensa en mí, Tu rostro mañana, o incluso hay una faceta de Javier Marías menos conocida por el gran público, que es su faceta también de crítico literario, porque me estoy acordando efectivamente. ahora de Vidas escritas, o incluso también de crítico cinematográfico, como su hermano Miguel, porque también escribe un libro que se llama Donde todo ha sucedido, al salir del cine, donde también Exacto. pues manifestaba su devoción por películas clásicas y por directores como Billy Wilder, Alfred Hitchcock, Joseph R. Mankiewicz, etcétera, que es una faceta de Javier Marías más desconocida, pero que también me parece muy admirable y muy encomiable. Y me alegró mucho que iniciara el libro, porque si ahora mismo no me falla la memoria, creo que el primer capítulo está dedicado a Javier Marías. El primer interludio. El Sí, primer efectivamente. interludio está dedicado pues a Javier Marías y de hecho los dos coincidíamos en una gran pasión por una película de Mankiewicz, que es El fantasma y la señora Muir, donde Peliculón. donde aparece Rex Harrison Sí, y una bellísima Jean Tierney, que es una de entendí. las actrices más guapas de la historia del cine, ¿no? Y esta película, que además a mí me recordaba a Jenny de William Dieterle o a Efectivamente. Vértigo de Hitchcock, que es También. pues eso, enamorarse de un muerto, ¿no? Y yo recuerdo que hablamos de esa película, hablamos de la pasión por el cine y Julián Marías también escribió sobre cine, también También. escribió crítica. Entonces, pues bueno, yo esta imagen que había de Javier Marías como una persona arisca, distante, arrogante, pues conmigo fue extraordinariamente amable y atento. Es más, encontré un Tintín descatalogado de una película que hicieron que se llamaba El misterio del Toisón de Oro, lo compró y me lo regaló dedicado, que lo conservo como una auténtica joya. De Una hecho, reliquia. de hecho, aquí lo tengo. Esto fue lo que me regaló él y me escribió regalo de Javier Marías, no sé si se llega a leer, Sí, sí. para Rafael Narbona, que aún no me ha conocido. Entonces, y fue el 15 de diciembre de 2021. Y bueno, pues también me dedicó varios libros suyos, tuvimos unas conversaciones muy agradables y yo por eso le he dedicado un interludio, porque me pareció injustísimo que la muerte me privara de la oportunidad de conocerle en persona, como sí he conocido luego a otros escritores, como a Pérez Reverte o a Lorenzo Silva o a Javier Gomá, ¿no? Pero había algo especial en Javier Marías. Yo creo que era una persona que tenía muchísimo talento, que era el mejor escritor con diferencia de Sí, su generación, sí. y tenía una personalidad también muy peculiar, que estaba muy bien reflejada en sus libros por una especie de caballero misterioso. A mí no me hubiera extrañado que hubiera sido espía, como Thomas Nevinson. Y bueno, yo me rebelo un poco contra la idea de la muerte, ¿no? Para que la muerte signifique el final irreversible. Yo estoy más de acuerdo con Julián Marías, que tenía una perspectiva cristiana, que con Javier, que en cambio era escéptico y no nihilista, pero sí pesimista, ¿no? Sobre Sí. el ser humano y sobre el futuro. Sí, la visión de Javier María era bastante pesimista. Pues desde aquí reivindicamos la obra de Javier María y su figura también. Si ustedes no la conocen, pues animarle a que se sumerja en ese excelso universo literario que me parece completamente inigualable en el panorama de las letras hispánicas contemporáneas. Antes de empezar a comentar las películas, que quiero que jalonen esta conversación, este coloquio, me gustaría preguntarte, ¿cómo entiendes tú la filosofía? ¿Qué es la filosofía para ti? Ha habido muchas definiciones, etimológicamente se podría decir que es el amor al saber, el amor al Sí. conocimiento. Para Carlos Marx, por ejemplo, si no recuerdo mal, creo que era la 11ª tesis sobre Feuerbach, donde decía aquello de que los filósofos ya han interpretado el mundo y ahora ha llegado el momento de transformarlo, de hacer la revolución. Sí. También Nietzsche, por ejemplo, recuerdo que él decía que la filosofía era algo dedicado exclusivamente para los holgazanes mimados en los jardines del saber. O incluso más recientemente, por ejemplo, Gustavo Bueno, en polémica con Manolo Sacristán, en el papel de la filosofía en el conjunto del saber, le va a decir que la filosofía tiene como función poner orden, digamos, en las ideas que brotaban de los saberes constituidos en el espacio antropológico, en la Sí. ciencia, en la literatura, etcétera. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es la concepción de la filosofía que tú tienes? ¿Cómo entiendes tú la palabra filosofía? Yo creo que la filosofía nace, como decía Aristóteles, del asombro, de la perplejidad que nos produce el mundo. El hecho de que haya algo en vez de nada, como decía Wittgenstein. Y una vez que tenemos, bueno, porque somos entes pensantes, que no somos una cosa, sino que interpretamos, comprendemos, atribuimos un valor emocional a nuestras experiencias, a los objetos del mundo, pues necesitamos, como decía Víctor Frankl, hallar un sentido a la vida. O sea, yo creo que es lo fundamental. Yo creo, la tesis del libro es que el que encuentra un sentido a la vida
pues siempre encontrará un cómo, ¿no? A la hora de soportar las desgracias, las calamidades que se abaten sobre todos, porque nadie pasa indemne por la vida. Antes o después la vida te golpea y en cualquier caso somos finitos y nos tenemos que enfrentar con la enfermedad y con la muerte. Entonces, a mí lo que me movió hacia la filosofía, yo que era fundamentalmente un lector de literatura, fue la necesidad de encontrar un sentido a las cosas. O sea, para mí no es simplemente poner orden, me parece una meta demasiado modesta. Sí me parece una buena herramienta de transformación. De hecho, la filosofía ilustrada contribuyó a cambiar el mundo, aunque los ilustrados no se preocupaban por el pueblo llano, sí querían acabar con un poco con el antiguo régimen y avanzar hacia sociedades más libres y más plurales. Pero sobre todo, para mí, insisto, la filosofía es una manera de hallar un sentido a las cosas. Cada uno pues, puede hallarle un sentido distinto, a lo mejor desde la aceptación de la finitud, del carácter como que la especie humana ha brotado por azar, desapareceremos dentro de un tiempo y del universo no quedará nada, o por el contrario, hay otros autores que piensan que la teología es la última piedra del edificio filosófico. Y curiosamente lo piensan autores que no son creyentes, como puede ser Bloch y su principio de esperanza, o como puede ser Horkheimer o como Walter Benjamin, ¿no? Cuando habla del ángel de la historia, que el ángel de la historia recupera las esperanzas malogradas, las actualiza y las proyecta hacia el futuro. Entonces, hay un momento en que Horkheimer, al observar a una anciana que vive en la pobreza y que ha dedicado toda su vida a cuidar a los demás, sabiendo que va a morir dentro de poco tiempo, dice, esto no puede ser todo, tiene que haber algo más allá. Entonces surge ese horizonte que Julián Marías, por cierto, llamaba necesario pero imposible y que ha servido de título a un libro de Javier Gomá. Entonces, realmente, eso que llamamos inmortalidad o vida eterna, que es un postulado de la razón práctica, según decía Kant, no se puede demostrar, no es más que una presuposición, pero es una presuposición necesaria para darle inteligibilidad a las cosas. Yo es un poco mi punto de vista. Por supuesto, cada uno tiene un punto de vista propio, que puede estar más apegado a lo inmediato, a lo inmanente, pero yo creo que es necesario hallar un sentido. Víctor Frankl creía en Dios, tenía esperanza, y yo intento tener esperanza, pero no dentro tampoco de las ortodoxias constituidas, aunque yo soy cristiano, pero lo que han hecho las iglesias en nombre de Cristo no me gusta nada. Entonces yo creo que la teología es como la última piedra del edificio filosófico, pero siempre será un postulado, una presunción, algo que no se puede demostrar científicamente, aunque ahora han salido varios libros intentando hacer lo contrario, ¿no? Como Dios, las pruebas, y sí, sí hay pues indicios de que hay una causa primera, ¿no? De que el De cosmos hecho, no puede ser. cita ese libro, lo tengo justamente aquí, pendiente de leer. Sí, sí, pues este libro dice cosas muy interesantes y también dice muchas tonterías, ¿no? Entonces, entre las cosas interesantes, está claro que, bueno, en el momento en que se acepta la teoría del Big Bang y que surge a partir de un átomo primitivo, pues el tiempo, el espacio y la materia, tiene que haber una causa primera, porque como decía Santo Tomás, el universo no puede ser causa de sí mismo porque tendría que ser anterior a sí mismo como causa para producirse a sí mismo como efecto. Entonces, esa causa tiene que ser algo que no sea ni material, ni espacial, ni temporal. Puede ser algo parecido a un código, una especie de algoritmo, que es el que ha permitido que aparezca pues, la vida en toda su complejidad. Entonces, para resumir, yo diría que para mí la filosofía es esa búsqueda de sentido que acompaña a todos los seres humanos y que es lo que nos distingue de otras especies. Vale, muy bien. Eh, Antes de empezar ya de lleno con, con las películas, sí que es cierto que las películas que hemos seleccionado son Blade Runner, Taxi Driver, Apocalypse Now, Hannah Arendt y también Alguien voló sobre el nido del cuco. Son películas muy filosóficas que yo creo que se prestan a debatir, a tener feraces debates intelectuales sobre las mismas, pero sí que es cierto que son películas muy pesimistas, que arrojan un pesimismo Mm. sobre la condición humana bastante descorazonador. Y tu libro, precisamente, creo que se puede calificar como un libro en contra del pesimismo, Sí, porque sí, tú completo. utilizas a los historiadores, bueno, a los historiadores, a los filósofos, que jalonan la historia de la filosofía para demostrar que no siempre la filosofía tiene por qué ser pesimista. Sí que es cierto que si uno está muy inmerso en la lectura, por ejemplo, de Sartre, de Camus o incluso de Cioran, a los que citas en el libro, pues puede poseer una concepción muy pesimista para con el devenir humano. Pero tú utilizas la filosofía precisamente en contra de eso, para demostrar cómo la filosofía puede ser, por decirlo en lenguaje quijotesco, un bálsamo de fierabrás para salir de las desdichas que nos atenazan en nuestro presente en marcha, ¿verdad? Sí, bueno, ahora cuando hablemos de alguien voló sobre el nido del cuco, yo pasé por la experiencia de la depresión, incluso por un diagnóstico erróneo de bipolaridad, porque yo tuve cuadros de agitación provocados por la medicación, ya hablaremos de eso.
y del carácter represivo que sigue teniendo en muchos aspectos la psiquiatría, pero yo creo que el pesimismo es una pataleta infantil, ¿no? Me parece que no lleva a ninguna parte. Yo cito a menudo pues, la experiencia de estos jóvenes uruguayos que se estrellaron en los Andes y Sí. entonces pues que han hecho una película, La Sociedad de la Nieve, yo no la he visto todavía, pero he visto otras y he leído libros y hubo pues un par de ellos que tiraron la toalla, se fueron al fondo del fuselaje, eran chicos jóvenes como tú, no sé, incluso más jóvenes creo, jugadores de rugby, hubo algunos que dijeron, bueno, vamos a morir, tenemos tabaco en abundancia y esperemos la muerte con la mayor comodidad posible. Y sin embargo hubo otros que lucharon por vivir. Y en particular, pues Nando y Canessa fueron los que recorrieron durante 10 días la cordillera, pudieron hacerlo porque eran jóvenes y porque eran deportistas, yo no habría podido, por ejemplo, pero yo creo que la apuesta por la vida es mucho más inteligente y es mucho más necesaria. Porque ya sabemos que la vida tiene un montón de insuficiencias. A mí esto que decía Shakespeare, por muy buen dramaturgo que sea, de que la vida solo es ruido, solo es furia, que es un cuento contado por un idiota, me parece sinceramente una estupidez. O sea, en la vida hay ruido y hay furia, pero también hay, pues, desde experiencias como que dos desconocidos como tú y yo nos hemos encontrado ahora y estamos hablando de filosofía y cine. O sea, esto ya me parece un milagro, algo muy positivo, algo para ser optimistas. E incluso, pues, un joven de 25 años como tú y una persona, no sé si vieja ya de 60, pues se pueden comunicar. Y existe, pues bueno, quién sabe si hasta a lo mejor nos hacemos amigos, ¿no? Si un día voy a Murcia a presentar el libro. Hay muchas cosas positivas en esta vida. La amistad, las relaciones entre padres e hijos, la belleza, el cine, la literatura, la vida concebida como un proyecto. Por supuesto que hay guerras, injusticias, enfermedades, pero yo creo que el ser humano tiene que apostar por lo positivo y por la esperanza. Y eso es lo que le da trascendencia a la existencia. Y nos encontramos con seres abominables como Hitler o Stalin, pero también con personas asombrosas como Etty Hillesum, esta joven judía Vaya. holandesa que escribió un maravilloso diario que yo cito varias veces y que en vísperas de ser deportada a Auschwitz, cuando tenía únicamente 27 o 28 años, dice, sigo creyendo en Dios, sigo creyendo en el hombre, la vida es maravillosa. Ella era una gran lectora de Rilke, le gustaba muchísimo Schubert, era una mujer inteligente. Pues yo creo que el reto es, como decía Píndaro, llegar a ser el que eres, construir una vida y dejar un buen recuerdo. Como dice otra vez Javier Gomal, que yo aprecio mucho, y dice, bueno, pues intenta que tu vida sea tan ejemplar que tu desaparición pues empobrezca el mundo. Deja un recuerdo, que tu ausencia se lamente. Yo creo que todos tenemos un poco el compromiso hacia los otros de llevar una vida ejemplar. Y hay un gran problema de nuestra sociedad y es que nos miramos mucho el ombligo. Somos muy narcisistas, muy maduros y yo creo que el secreto de la felicidad también es salir de uno mismo, volcarse un poco en los otros y preocuparse por el bienestar ajeno. Pues estoy completamente de acuerdo en lo que has dicho. Yo que a veces sí que me dejo abrazar por el pesimismo. Algunas veces recuerdo esa línea de diálogo que decía el personaje de Matthew McConaughey en la serie True Detective, Rush Cole, que decía, la decisión más sabia que puede tomar la especie es caminar inexorablemente hacia la extinción. Pero creo que tu libro va en contra precisamente de eso. Incluso alguien tan pesimista como Dostoyevsky, por ejemplo, el célebre novelista ruso, en Los demonios, su protagonista, o uno de sus protagonistas, Stefan Trofimovich Berkovsky, llega a Sí. decir que si por algo merece la pena la vida es exactamente por lo que tú has comentado, por la belleza, por el arte, por las manifestaciones artísticas, lo que él denomina la gran idea. Y que sí que es cierto que por muchas desgracias, por muchas vicisitudes lúgubres que ocurran en el presente, siempre hay algo por lo que merece la pena luchar. Y creo que eso lo consigues tú con tu libro. Bueno, eso, Dostoyevski era pesimista sobre pues, el comportamiento, él como era muy cristiano, creía que el ser Sí, humano estaba marcado por el pecado original, ¿no? Y que tenía una propensión al mal, pero sin embargo nos deja mensajes maravillosos. Por ejemplo, en Crimen y Castigo, al final la redención de Raskolnikov a través de Sonia, esta joven vaya, prostituta, ¿no? Que le cuida y recuerdo que, bueno, el final del libro es cuando me parece que abre la Biblia y se sí, encuentra con el pasaje de la resurrección de Lázaro. No sé si sí, es... sí, sí. Y entonces, el hecho de que el hombre siempre puede volver a empezar. Eso lo decía Hannah Arendt. Gracias al perdón, siempre podemos cancelar el pasado, hacer un acto de contrición o como lo quieras llamar y empezar otra vez. Entonces, yo creo que Dostoyevsky lo que sí tenía, su visión del mundo estaba muy ligada a la esperanza. O sea, él era muy cristiano, sobre todo después de su experiencia en Siberia.
Entonces yo no creo que él fuera tan pesimista. En el caso de True Detective, la serie esta, yo vi solamente el primer episodio y el personaje este tan pesimista me pareció insoportable, ¿no? Entonces, ir hacia la extinción de que de Bach, de Beethoven, del cine, hacia la extinción de la poesía de Rilke, de Juan Ramón Jiménez, eso es una estupidez. Lo que se tiene que extinguir es la estupidez. No extinguirse o la maldad, por ejemplo, ¿no? Pero el ser humano ha aportado cosas muy bellas, muy necesarias, y yo creo que lo que tenemos que hacer es luchar por la vida y no gimotear tanto. Yo me he enfrentado a muchas cosas muy duras, al suicidio de mi hermano mayor, a la pérdida prematura de mi padre, a la muerte de mi madre y mi hermana con una diferencia de 20 días. Ahora mi mujer, por desgracia, tiene un cáncer de grado bajo, pero con buen pronóstico, pero el día 20 se opera y sé lo que es el sufrimiento. Y por supuesto hay veces que me siento angustiado y triste y desanimado, pero pienso que la inteligencia debe servir precisamente para vencer ese desánimo y para luchar por la vida y para transmitir esperanza a los demás. Yo escribo para transmitir esperanza. Si no, no lo haría. Para decir que la vida es una porquería, no escribiría ni una línea. Pues poco más puedo añadir. Completamente de acuerdo con lo que has dicho. Me parece muy admirable todas las palabras que has dicho y las suscrito todas. Las suscribo todas, perdón. Pues si te parece, ya sin más dilación, vamos a comentar las películas por orden cronológico. Alguien voló sobre el nido del cuco, es la primera, el año 1975, película dirigida por Milos Forman, protagonizada por Jan Nicholson y Louis Fletcher, entre otros. Y esta película, lo que yo creo que retrata la película es, o a lo mejor no se sabe muy bien exactamente cuáles son las intenciones del artista detrás de su obra, pero lo que yo creo que quería transmitir Milos Forman es la dificultad que a veces existe para separar la locura y la razón, porque son dos palabras que a veces tienen ciertas concomitancias entre ellas. Incluso me acuerdo ahora mismo de Erasmo de Rotterdam, el elogio de la locura. Y también cuál es la legitimidad que tiene la sociedad para condenar o, digamos, encerrar, y aquí me acuerdo de Foucault y sus teorías de la sociedad panóptica, al loco. Es decir, el hecho de clausurar al diferente, al extraño, al loco, sirve para corregir, entre comillas, su enfermedad o más bien, antes al contrario, sirve para potenciarla. ¿Cómo Ahora lo ves? mismo se sabe que los antiguos manicomios lo único que hacían era agudizar los síntomas y Claro, de hecho en los países civilizados prácticamente han desaparecido. Ahora mismo no existen los ingresos indefinidos. Lo normal es que si tienes un brote psicótico te ingresen por 15 días y luego te dan el alta. Ahora se considera antiterapéutico e inhumano ingresar a una persona de forma perpetua. Eso más bien pertenece a un pasado felizmente superado, entre otras cosas gracias a la reforma de la psiquiatría que se llevó a cabo en los años 70, también a películas como Voló sobre el nido del cuco. Y hay que decir, por un lado, que habría que definir qué es la locura, porque a los manicomios muchas veces han ido a parar simplemente personas diferentes, sobre todo claro, mujeres. En el también. siglo XIX, sobre todo mujeres que tenían conductas que se consideraban histéricas, escandalosas. Ahora a nadie le diagnostican histeria. Antes era un diagnóstico muy común que afectaba a las mujeres. Los antiguos manicomios desempeñaban una función esencialmente represiva y la gente allí, más que estar atendida, estaba recluida, torturada y maltratada. La locura sí existe porque es una palabra muy fea, a mí no me gusta, pero por ejemplo los brotes psicóticos sí te producen trastornos graves de percepción, puedes escuchar voces, puedes tener la sensación de que tienen el pensamiento y muchas veces, por cierto, están asociados últimamente al consumo de drogas. Los porros, que se dice que son inofensivos, no son inofensivos, son sustancias psicoactivas que alteran la sinapsis y que está demostradísimo que en muchos casos llevan a brotes psicóticos. Yo como profesor he tenido varios alumnos que han tenido brotes psicóticos a consecuencia de fumar porros. No te quiero ya ni contar, al parecer la cocaína induce más bien el trastorno bipolar. Entonces, sí es cierto que existen pues, lo que se llaman los brotes psicóticos, que es un trastorno severo de la percepción y que hay que tratarlo, fundamentalmente con neurolépticos, que son unos medicamentos que aparecieron en los años 60. Desde entonces no se ha inventado nada. Son unos sedantes muy potentes, inhiben los síntomas psicóticos, pero también es cierto que dejan al individuo, pues son como una especie de camisa de fuerza química, pero se deben emplear cuando son inevitables. Pero lo que está siendo muy grave es que se está llevando a cabo un abuso de los antidepresivos y de los ansiolíticos. Y además ahora cualquier joven, pues si tú fueras por ejemplo, un joven con un problema de depresión, te ha dejado la novia, no encuentras trabajo, yo fuera un psiquiatra, acudieras a mí, pues
en vez de decirte, mire, usted lo que tiene es una frustración normal, provocada pues por experiencias dolorosas y tendrá que lidiar con ese dolor. Si se siente incapaz, pues en todo caso haga psicoterapia. Y vamos a ver cómo es su entorno, porque muchas veces hay sufrimiento psíquico porque el entorno es horrible, porque los Claro, padres, pues, o los hermanos o los amigos. Pero, por ejemplo, en el norte de Europa ya se está empezando cada vez a explorar más la vía psicoterapéutica, la intervención en el entorno y se está intentando evitar la medicación. Salvo en casos donde un antidepresivo a veces puede ser eficaz, pero a mí, por ejemplo, me provocaron un cuadro de manía. Me provocaron unos síntomas, un estado de agitación que se confundió con bipolaridad. Fue suspender la medicación y esos síntomas desaparecieron. Seguí con la tristeza porque mi tristeza, mi depresión estaba causada por razones objetivas. Había perdido a un hermano, había conocido muchas tragedias y entonces, pues bueno, y además el dolor psíquico, la melancolía no es una patología, es un rasgo de carácter. Yo soy una persona un poco melancólica, con cierta propensión a la tristeza, pero eso es mi forma de ser. Por eso soy optimista al mismo tiempo, porque lucho contra, contra mí mismo, ¿no? Pero ahora se ha creado pues el hábito de mandar, por ejemplo, pastillas para dormir o ansiolíticos, y tanto los hipnóticos como los ansiolíticos son sumamente adictivos. claro. Hay mucha gente que está yendo a clínicas de desintoxicación donde antes se atendía fundamentalmente a reinómanos o a cocainómanos para desintoxicarse de las benzodiazepinas o de los antidepresivos. Entonces yo creo que hay que ir hacia una psiquiatría de carácter humanista, como la de Carl Rogers, o como la logoterapia de Viktor Frankl, y abordar el sufrimiento desde una vía social, incluso política, porque vivimos un modelo de sociedad que propicia la infelicidad, o terapéutica. Y la química, que sea un recurso que se emplee en la medida de lo posible, pues poco, porque puede tener a veces efectos muy adversos. Me ha parecido muy interesante lo que has dicho, porque en el libro mencionaba el libro de James Davis, el de Sedados, que es Sí, un psiquiatra, creo que es británico, me parece, si no recuerdo sí. mal. Yo leí el No libro. es, no es psiquiatra, es profesor no sé si es sociólogo o algo así, pero psiquiatra no es. Pues sí, pero vamos, que es una voz ciertamente autorizada en ese Sí. ámbito. Fue un libro muy polémico. Yo recuerdo cuando salió, eh, hubo como bando una trinchera ideológica, los partidarios del libro y los que estaban en contra del libro. Pero es muy interesante lo que dices porque yo también detecto, sobre todo en la sociedad occidental, un aumento desmesurado de problemas psiquiátricos que a lo mejor están mal diagnosticados y un abuso también de medicamentos psiquiátricos. Y también me gustaría comentarte, infiero por la respuesta que me has dado, que estás completamente en contra, pero ahora mismo noto también una especie de rebrote de las teorías de Antonio Escotado, por ejemplo, de su historia general de las drogas, de que lo que las drogas no son perniciosas, digamos, que lo que es pernicioso es el desconocimiento sobre las mismas. Entonces, también me gustaría comentarte qué opinas sobre esta especie de movimiento para la legalización de las sustancias enteógenas. Bueno, yo en el caso de James Davis, él no se posicionaba totalmente en contra, se posicionaba Sí, contra el abuso. efectivamente, Pero es que el abuso a lo mejor se produce en el 80% de las situaciones. En claro. Estados Unidos hay 50 millones de personas que duermen con hipnóticos o benzodiazepinas. Esa situación no es normal. Entonces, una cosa es que esos medicamentos, que son casi como una intervención quirúrgica, se reserven para momentos críticos y otras es que se generalicen y que se tomen a veces, pues como, bueno, estoy deprimido, me tomo una benzodiazepina, dos, tres, y se está creando pues cuadros de auténticos adictos. Joanna Moncrief, que sí es psiquiatra, también ha denunciado lo mismo y además ha dicho que la eficacia de los antidepresivos, según ella, no supera el 10% o un 20% y que en muchos casos es efecto placebo. En cuanto a Antonio Escotado, igual que Gustavo Bueno, y me vas a perdonar, me parecen dos chalados. O sea, dos personas con unas teorías que se han revelado, me parecen muy dañinas, muy peligrosas. Por ejemplo, Gustavo Bueno ha defendido la pena de muerte, la llamaba Eutanasia procesal. eutanasia procesal. Me parece que utilizar la inteligencia para justificar un acto de barbarie es indisculpable y, de hecho, de la escuela de Gustavo Bueno han surgido los ideólogos de la extrema derecha.
gente como Pedro Insúa. Entonces, pues bueno, yo tengo una visión muy negativa de Gustavo Bueno, de su escuela filosófica y de toda la influencia que ha ejercido. Es una cosa personal. Y lo de Antonio Escotado, al que coincidí con él en unas conferencias sobre la eutanasia, me parece el mismo disparate. Él probó el haloperidol, que es un antipsicótico muy potente, y claro, le provocó un efecto terrible. Es como si no eres diabético y te tomas insulina. Y él dijo, no, es que esto es peor que las drogas. No es cierto. O sea, a mí Escotado, su libro, me parece un ejercicio de irresponsabilidad. Yo pertenezco a la generación de los 80, de la heroína, del SIDA, y me parece que hay sustancias que no se pueden legalizar. Es más, simplemente el tabaco es responsable de muchísimas muertes. El 90% de los cánceres de pulmón están relacionados con el tabaco. Ingerir alcohol a menudo también acaba provocando, pues hay más posibilidades de desarrollar un cáncer hepático, de tener problemas en el páncreas. Y bueno, ya los porros alteran la sinapsis y provocan, de hecho, brotes psicóticos. Y, por ejemplo, la cocaína, unas alteraciones de ánimo brutales, unos contrastes, pasas de la euforia a la depresión. Yo creo que son sustancias sumamente dañinas y me parece un acto de irresponsabilidad pedir su legalización. Yo no soy partidario de prohibir nada, pero creo que no se puede vender algo que destruye la salud de las personas. O sea, no se puede hacer, a lo mejor te puedes tomar un vaso de vino de vez en cuando y no te pasa nada, pero no se puede hacer un consumo responsable de la heroína, o de la cocaína, o de la anfetamina, o del fentanilo, o ni siquiera de los porros. Entonces, pues bueno, que el derecho a destruir la propia salud forma parte es un derecho democrático. No sabría muy bien cómo responder, pero lo que sí he visto es los estragos que causan las drogas y presentarlas como experiencias creativas y decir que se puede hacer un uso lúdico, e inteligente de ellas, me parece una irresponsabilidad. De hecho, Antonio Escotado al final de su vida desembocó en posturas ultraconservadoras. Yo creo que forma parte de esa tradición hispánica del intelectual energuménico que cambia de opinión y que suelta todo tipo de disparates y que lo que es peor, crea alrededor como una especie de secta de seguidores y se convierten casi en una especie de pastores evangélicos o de telepredicadores o de gurús. Me parece, bueno, dos autores que no me interesan nada y cuyas ideas me parecen incluso dañinas. Sí, yo son dos autores que he trabajado bastante. La historia de las drogas de Escotado, no estoy de acuerdo con casi ninguno de sus postulados. Los enemigos del comercio, los tres tomos de los enemigos del comercio, sí que creo que tiene aspectos bastante interesantes porque hay una investigación historiográfica detrás muy potente. Y con respecto a Gustavo Bueno, también lo he leído muchísimo. Me interesa sobre todo la etapa primera, sus investigaciones sobre conceptos de filosofía y sobre todo la filosofía de la religión, el animal divino, que me parece que tiene cosas interesantes. Y ya después, por la deriva sobre cuestiones políticas como el mito de la izquierda, el mito de la derecha, etcétera, interesan, pero quizá un poco menos. Y ahora que estamos hablando también de cine, pues también aseverar que el cine ha sido un medio condenatorio de lo perjudicial que son las drogas y el alcohol, por ejemplo. Me estoy acordando ahora mismo de películas como Días sin huella, de Billy Sí, Wilder, Requiem por un sueño, fantástico. de Sí. Darren Aronofsky, Trainspotting, de Danny Boyle, Días Drugstore Divino Cowboy, de Gus Van Sant, en fin, que el cine también Días Divino tiene y Rosas, que es una Días de Vino película y Rosa, fantástica de de Blake Blake Edwards, Edwards. efectivamente, con Jan Lemmon. Sí, que el cine Sí. tiene también un papel potente para denunciar estas lacras de la sociedad, ¿no te parece? Sí, sí, de hecho, Días de Vino y Rosas, la madre de un amigo mío se parecía extraordinariamente a Lee Remick. Era una mujer guapísima, de una belleza exótica que llamaba la atención. El marido la abandonó, se alcoholizó y en 5 años se convirtió en un espectro, prácticamente adelgazó brutalmente y murió con 53 años de una parada cardiorrespiratoria. Entonces, yo no veo nada romántico en el alcoholismo. El alcoholismo es una tragedia enorme y las drogas son todas terriblemente destructivas. Lo que pasa es que, claro, este discurso suena moralista, a represivo, a que parece que eres un carca, un reaccionario, pero es que yo no veo nada progresista en las drogas. Las drogas lo que hacen es destruir la libertad, destruir la autonomía, destruir el inconformismo. Yo he tenido amigos que eran toxicómanos y su único interés, heroinómanos, era conseguir una nueva dosis. Y ya no eran ellos, o sea, eran simplemente un cuerpo que tenía la compulsión de consumir porque apenas dejaban de consumir, experimentaban una ansiedad insoportable. Entonces, yo me considero una persona de izquierdas, pero en estos temas no sé si tengo una posición conservadora, yo creo que tengo una posición sensata, una posición realista. Entonces, bueno, pues sí, lo que escribió Antonio Escotado sobre el comercio, yo no estoy en contra de la economía de mercado, pero sí es cierto que la economía de mercado también provoca muchos abusos.
tampoco estoy a favor de una economía planificada. Yo creo que una economía social de mercado, es decir, una economía intervenida, como la que hay en los países del norte de Europa, como Noruega o en Finlandia o en Dinamarca, es el mejor modelo de sociedad que se ha construido hasta ahora. Y bueno, pues el cine sí ha hecho una reflexión muy brillante sobre las consecuencias, como tú citabas la película esta de Ray Milland, ¿no? Como Días sin huella, ¿no? Cómo se ve, en fin, el efecto de la adicción al alcohol. Pero volviendo, quería que habláramos un poquito más también de Alguien voló sobre el nido del cuco, ya Vale, que lo has mencionado, y sí hay otra cosa que quisiera comentar, y es el estigma que sigue estando asociado a la enfermedad mental. sí, Yo cuando conté en mi libro las cosas que me habían sucedido, lo hice con un poco de, no sé si de miedo o de vergüenza. Todavía avergüenza sufrir una depresión, avergüenza tener un cuadro de bipolaridad, pese a que es una enfermedad que ha afectado a muchísimos escritores, a Sylvia Plath, a Anne Sexton, a Hemingway o actrices, a Vivian Leigh, Jean Terney también tenía trastorno bipolar. Pues yo creo que es muy importante también luchar contra este estigma porque lo único que hace es agravar el sufrimiento de las personas que sufren estas patologías. ¿Quién se atreve a reconocer, oye, mira, he tenido un brote psicótico, es decir, un cuadro de esquizofrenia? Eso ya de inmediato hizo muchísimo daño el cine de Hitchcock, la película esta Psicosis, y lo que no se dice es que las personas que sufren brotes psicóticos suelen ser víctimas de abusos, sobre todo si son mujeres. Yo he conocido muchos casos de mujeres jóvenes que han sufrido ataques sexuales, agresiones, abusos, aprovechando el estado en que se encontraban. Entonces, el enfermo mental es una persona que merece todo el respeto, toda la solidaridad. Es ya una epidemia, hay muchísimos jóvenes con problemas de depresión y ansiedad. Y esta película, Alguien voló sobre el nido del cuco, dignifica al enfermo mental y aunque es pesimista, tiene un final esperanzador. Cuando el sí, indio sin duda. arranca la fuente esta que tenían para beber agua y se escapa del manicomio, ¿no? Y la enfermera esta perversa, bueno, pues aparece con un collarín. Entonces, a pesar de lo trágica, que es, por ejemplo, el suicidio de este chico joven que se corta el cuello, pues tiene un mensaje finalmente esperanzador, un canto a la libertad y sobre todo cumple una función social muy importante, que es dignificar al enfermo mental. Efectivamente. Yo, de hecho, he escuchado varias entrevistas de Milos Forman y él decía eso, que el objetivo prístino de la película era destilar ese hálito humanista que finalmente esboza el film. Y ya para cerrar el comentario, completamente de acuerdo, lo que has dicho que hay que a eso lo digo, quitar el estigma de las enfermedades mentales y también no caer en el romanticismo ni del alcohol ni de las drogas, porque la disomanía y la drogadicción pues son dos lacras a erradicar por completo. Estoy Claro. completamente de acuerdo en lo que has dicho. Y además incluso es que podemos reelaborar incluso la paradoja de la tolerancia de Popper, podemos decir la paradoja de la libertad. Dice, yo es que tengo libertad de consumir drogas, pero no tienes libertad porque al final depende de esa sustancia. Entonces, esa sustancia lo que hace precisamente es anular tu libertad. Efectivamente, efectivamente. Y hablando de cine, hay muchos actores que el alcoholismo les ha destruido. Muchísimo. Richard Barton se bebía 2 botellas de vodka al día. Claro, Humphrey se Bogart, moría. Humphrey Bogart también. Humphrey Bogart, claro, la reina de África estaba todo el día borracho, por ejemplo. Y luego yo pienso en Vivian Lee, de la cual me he enamorado, porque además cuando estuve con mi mujer hace poco en el hospital, que tuvimos una neumonía, vimos lo que el viento se Lo del llevó. deseo. Y entonces, bueno, ella estaba deslumbrante, ¿no? Vivía Lee, yo me había fijado en ella, pero no tanto como en esa ocasión, tal vez porque en mitad del sufrimiento de repente apareció pues la belleza, ¿no? Y la fragilidad. Y luego leí su historia y era una mujer que tenía diagnosticada tuberculosis y se fumaba 4 paquetes al día de tabaco y se bebía varios whiskies y una botella de cinzano, de vermú. Con 53 años sufrió un derrame pleural y murió. Es Mm. una pena, además ella estaba estropeadísima, a los 50 años parecía una mujer de 70, toda su belleza se había marchitado, se parecía a Blanche Dubois, aunque más estropeada, con lo cual, pues bueno, no hay nada romántico ni en la locura, porque la locura Nada. produce sufrimiento, ni en el alcohol, ni en las drogas. Y como tú has dicho muy bien, las drogas y el alcohol destruyen tu libertad, con lo cual no se puede decir que forma parte del derecho a la libertad. Efectivamente, estoy completamente de acuerdo. Y también en revalorizar a Vivian Leigh, que es una actriz que a mí me parece portentosa. Ha citado Lo que el viento se llevó, que quizás sea una de las, no sé, 10 películas más importantes de la historia del cine, pero Y también aparece, un tranvía de también Madison. aparecía en Streetcar Named Desire, la célebre película de Elia Kazan, con ese Hercúleo y Titánico Marlon Brando, sudoroso, Sí. una película verdaderamente Al que se odia alucinante. profundamente.
dio Sí, al sí, y además personaje. una adaptación también muy buena de la obra de Tennessee Williams, que sus Sí, adaptaciones me gustan muchísimo todas. También recuerdo una película de John Huston, La noche de la iguana, bueno, estaba fantástica. buenísima, con Richard La Burton. vi, sí, la vimos hace muy poco con Ava Gardner Sí, también y aparece también esta Deborah Kerr también, y Sue Lyon, que es su segundo papel después de Lolita. Lolita, sí, Y, sí. bueno, pues una película extraordinaria. Eso sí, en un tranvía llamado Deseo tuvieron que ocultar que el marido de Blanche Dubois se había suicidado Mm, porque ella la había descubierto con un hombre. Entonces la vaya, homosexualidad era un tabú y también alteraron que la vecina Eunice, la de arriba, en la obra original, es una mujer negra. Y aquí, mm, pues no, es blanca, porque el hecho de que convivieran en el mismo edificio blancos y negros todavía escandalizaba a la sociedad americana. Hubo un sí, sí. momento en que Vivian Lee se escandalizó y dijo, o sea, yo dejé a mi mujer, a mi marido, supuestamente, en la obra porque era débil, porque era un joven que le gustaba la poesía. Si yo jamás haría eso. En realidad, en la obra original, el problema es que ella descubre que él es homosexual. Pero vamos, Efectivamente. Vivian Lee, yo creo que es una actriz que está demasiado olvidada Sí. y que es una de las grandes actrices del Hollywood clásico. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y de hecho, las obras de Tennessee Williams, las adaptaciones que se han hecho al cine de su obra, todas tienen una complejidad psicológica muy Sí. oscura, muy lóbrega. Me estoy acordando también ahora mismo de La gata sobre el tejado de Zinc, la película de Bolso de Richard Curtis, cristal. Bolso de efectivamente, cristal. o incluso, si no recuerdo mal, la película que antes hemos citado Mankiewicz, la de repente el último verano, con Elizabeth Uf. Taylor, también estaba basada en una novela de Tennessee Williams, que también eh, se mete de lleno en el problema de las enfermedades mentales y de la locura. Sí, que es una película muy dura, donde Sí, sí. aparece Katharine Hepburn y Catherine también Hepburn también. aparece, me parece Cliff, que Montgomery Clift. sí, sí. Y sí, y entonces pues yo recuerdo a Katharine Hepburn bajando En el por un ascensor si fuera ascensor. una emperatriz. Sí, una emperatriz, pero una emperatriz malvada, ¿no? Sí, Y sí, Tennessee Williams, que por cierto, se murió atragantado con el tapón de un medicamento. ah, Pero no lo fue sabía. porque estaba tan borracho y había tomado tantas pastillas para dormir que le dolía, no sé si la cabeza o algo así, y se fue a tomar otro medicamento y al quitar el tapón con la boca, el tapón se le fue hacia atrás y bueno, se quedó atrapado en la garganta y su estado de aturdimiento inhibió el impulso de vomitar y murió asfixiado Madre mía. con solo 70 años. Otro que murió de una manera horrible fue William Holden, que era un alcohólico y de la borrachera que tenía se cayó en su dormitorio estando solo, se golpeó contra una mesilla, se hizo una herida terrible y estuvo agonizando durante varias horas. Entonces, William Holden también era un alcohólico. Pues bueno, el alcoholismo a lo mejor en una película tiene un toque romántico, en la realidad es devastador, Nada, ¿no? por el contrario, sí, sí. Pues vamos a pasar también a otra película que creo que arroja una visión también muy desesperanzada con respecto a la condición humana, pero que a lo mejor la lectura subliminal que quería transmitir su director no es esa. Es Taxi Driver, película del año, si no me falla la memoria, Sí, 1976, un año después de Alguien moroso vendido del Cuco. Es una película que yo creo que aúna muy bien la tradición del neorrealismo italiano, las películas, por ejemplo, de Roberto Rossellini, del primer Federico Fellini, y también los logros de la Nouvelle Vague francesa, por ejemplo, las películas del primer Truffaut o de Jean-Luc Godard y también los logros del noir, del cine negro americano. Y eso Scorsese lo mete en una especie de batidora y sale Taxi Driver, está basada en el guión célebre de Paul Schrader, y nos narra pues este hombre solitario, Travis Bickle, interpretado sí. magistralmente por Robert De Niro, que volvía de la guerra de Vietnam y para emparentarlo con la historia de la filosofía, pues podemos hacer una semejanza no muy errada, según mi criterio, con Roquentin, el protagonista de La náusea, la célebre novela de Sartre. Este hombre, Travis Bickle, pues se da cuenta de que la vida, la existencia anodina, superflua, no tiene ningún sentido. Y el único sentido que encuentra, la única vía de escapatoria, la única posibilidad de redención es salvar a una prostituta de las manos de los proxenetas. Y esto es una figura que también quería comentar contigo, la figura del héroe clásico, como el cine americano pues sublima la figura del héroe, porque Taxi Driver, el Travis Bickle, es una especie de antihéroe y tiene que ver también mucho con los antihéroes de las películas de John Ford. Me acuerdo, por ejemplo, de Ethan Edwards, de Centauros del Sí, Desierto, o incluso el mismo Tom Doniphan en El hombre que mató a Liberty Balance, porque son protagonistas como Travis Bickle que exigen la idea del sacrificio en aras del bien común. Y esto es lo que yo quería comentar contigo, esta figura del antihéroe clásico en el cine. yo no sé si sabes que escribí un artículo sobre Taxi Driver
que está Ese no lo recogido conozco, no lo conozco. en mi blog, en Entre Clásicos. Hay que tener en cuenta que yo ese blog, donde publico un artículo a la semana, está en funcionamiento desde el año 2015 y tiene, pues, tú calculas 55 artículos por año, pues estamos hablando de casi 400 artículos. Claro, Y entonces, bueno, pues he escrito sobre todo sobre cine, literatura, música clásica, arte, y dediqué un artículo a Taxi Driver, un artículo extenso, que sobre el papel, pues a lo mejor son 10 páginas. Y a mí es una película que me gusta muchísimo. Es una película que resulta difícil encontrar un punto de esperanza en ella, pero lo cierto es que lo que se ve a el protagonista Travis es que necesita encontrar una meta, un sentido a su vida. Y él se convierte en un héroe, pero se convierte en un héroe por accidente, porque inicialmente lo que pretendía era matar a un político. Lo que efectivamente. pasa, él lo que quiere es hacer algo, un acto que le saque del anonimato y que dé a su existencia un poco de contenido, de coexistencia, de densidad. Y bueno, pues me recuerda un poco el caso del asesino de John Lennon. Personas que llevan unas vidas absolutamente irrelevantes, insignificantes, llenas de frustración, llenas de malestar y que explotan. Cometen un acto violento y parece que en ese acto violento experimentan una especie de redención temporal, ¿no? Aunque en el fondo es un gesto nihilista que no lleva a ninguna parte. Travis, pues se convierte en un héroe porque no le sale su proyecto de matar a un político y entonces, pues finalmente desplaza su meta hacia Jodie Foster y protagoniza, por cierto, una escena de una dureza terrible porque cuando la saca de esa casa donde ella se está prostituyendo, perpetra una matanza que dicen que recordó a la matanza de My Lai en Sí. Vietnam. En aquella época estaba muy reciente, ¿no? Este acto de barbarie que cometió el ejército americano cuando asesinó a un montón de civiles en una aldea, que por cierto no fue un hecho aislado. Lo que pasa es que fue un hecho que se descubrió por casualidad, porque hubo un oficial que lo denunció, pero una cosa relativamente común. Yo leí un libro que se llamaba Una aguja en un pajar, de Nick Turse, que hablaba sobre Vietnam, y donde decía que había habido muchos Mileys. Entonces, en aquel momento, lo que pasaba en la sociedad americana es que estaba el trauma de la guerra de Vietnam y un montón de gente que había ido a la guerra, que había vuelto traumatizada, que se había enfrentado con la crueldad, con la tortura, con la muerte. Y Travis, pues sí, se parece al personaje de La Náusea. Todo le parece absurdo, todo carece de sentido y solo encuentra una salida en la violencia. Tal vez la única alternativa positiva se podría encontrar en que el ser humano necesita una meta. El Efectivamente. problema es que Travis no la encuentra. Travis no la encuentra, pero yo creo que la vida es suficientemente diversa para que todo el mundo tenga una meta. Yo esto me acuerdo de La conquista de la felicidad de Bertrand Russell, donde hablaba de un vecino que simplemente la ilusión que le producía tener un huerto ya era un motivo de felicidad. Entonces yo creo que el ser humano, como decía Ortega, tiene que concebir su existencia como un quehacer, tener un proyecto cualquiera, el que sea. O sea, no todo el mundo tiene que ser escritor, ni director de cine, ni filósofo, ni científico. Hay muchos pequeños proyectos, simplemente ser un buen ciudadano, ser una buena pareja, portarte bien con tus hijos, con tus amigos, ser una persona que alrededor crea pues felicidad, bienestar. O sea, no hace falta hacer algo excepcional, porque de hecho solo unas pocas personas tienen el talento para hacerlo. Y algunas de esas personas que tienen talento para escribir, luego como seres humanos son un desastre y en su vida privada fracasan estrepitosamente, ¿no? Entonces yo creo que la película es fantástica, tiene una banda sonora espléndida, sale Bernard por cierto Herrmann, también. ¿Sí? que el compositor es Bernard Herrmann, el compositor de Hitchcock, Sí, sí, y también sale pues Cybill Shepherd, que está también. guapísima, Sí, sí. y bueno, la escena está muy chocante, que él la lleva a ver una película Oh, pornográfica, sí, lo sí, cual uf, revela que él está totalmente desconectado de la realidad, porque no sabe lo que se puede considerar normal o no, es totalmente un paria, claro. alguien absolutamente Alienado. alienado. La cuestión es que él, yo ahí no se puede encontrar, pues nada, es difícil encontrar algo positivo, pero es lo que en el fondo busca. Primero es afecto, porque él se enamora de Cybill Shepherd. Luego, incluso luego salvar a Jodie Foster, que podría ser su hija, por edad. Entonces, el problema es que él no ha sabido elaborar una meta que llene su vida de contenido. Y yo creo que ese es el reto, el desafío al que nos enfrentamos todos. Y es buscar una meta, pero una meta realista. Por eso hay que poner en práctica lo que decía Sócrates de conócete a ti mismo, para averiguar cuáles son tus posibilidades y también cuáles son tus límites. A mí no me gustaría transmitir la idea de que para ser feliz hay que hacer algo excepcional. Me parece que lo más excepcional es hacer felices a las personas de tu entorno y ser una persona solidaria y ética.
Escribir, sí, pues bueno, o hacer una buena película está muy bien, pero también está muy bien si es un servicio a la sociedad. Yo escribo un poco para propagar la esperanza. Yo me parece que en un mundo con mucho sufrimiento, un intelectual, pues no sé, a mí, por ejemplo, Sartre nunca me ha gustado demasiado, ¿no? Me parece, luego su conducta privada, pues no fue nada ejemplar. Yo prefiero autores, pues no sé, disfruto más con Dickens, aunque resulte muy, muy ingenuo, o con Albert Camus con La peste, ¿no? Albert Camus, pues por lo menos tiene un mensaje humanista que me parece mucho más esperanzador. De hecho, es curioso lo que comentas porque hay muchos grandes genios de la historia, por tirar incluso esa idea que poza Kant en su crítica del juicio, la idea del genio en el arte. Muchos escritores, la playa de escritores de la historia, está conformada por personas, como decía Javier Marías precisamente en su libro Vida escrita, de dudosa catadura moral. Sí, Incluso me recuerda ahora mismo el personaje de la célebre novela de Thomas Mann, Doctor Faustus, ese músico Adrian sí, Leverkusen, cómo tiene que hacer sí. un pacto con el diablo, sacrificar su vida personal para crear la gran obra artística. Eso es muy interesante porque lo que dice es que muchos escritores, muchos cineastas, pues tienen una vida no muy recomendable, no muy Eh, ejemplarizante, digamos. el propio Thomas Mann dicen que era fue un padre muy, muy Sí, sí. frío y de hecho sus... Hay un libro, no sé si lo conoces, lo escribió Colto Ibin, que se llama El Mago, que es una especie de biografía novelada, no exactamente una biografía canónica, no es una biografía Sí, histórica, él introduce detalles novelísticos, pero es un libro muy, muy admirable porque hace un retrato psicológico de Thomas Mann, yo creo que perfecto. Me recuerda, por ejemplo, a las grandes novelas biográficas como Blonde, la de Joyce Carol Oates, o qué sé yo, la de Libra, de Don DeLillo, donde hace un retrato psicológico de Lee Harvey Oswald, el asesino de Kennedy. sí, yo leí una biografía de Thomas Mann que reseñé en revista de libros, lo que pasa es que es del año 2004 y era un tomo de 1000 páginas. Ahora me da mucha rabia no acordarme del autor. Pues se supone que es la biografía canónica. Y Definitiva, entonces, sí, sí. bueno, pues cuenta, entre otras cosas, Thomas Mann se sentía más atraído por los hombres que por las mujeres. Eso Pero se puede ver, por ejemplo, en su obra La muerte en muerte en Venecia, Venecia. ese Sí, Gustav sí. von Achenbach que está completamente enamorado del Efebo Tazio. Pero claro, sabía que en esa época ser homosexual creaba muchos problemas, con lo cual Claro, se limitó a proyectarlo en su literatura, o como le pasó a Herman Melville, el autor de Moby Dick, que también. al parecer también tenía esas inclinaciones, y entonces se limitaron simplemente a tejer ensoñaciones que permitieran desahogar un poco pues, sus anhelos, sus deseos, pero eso se trasladó a que, bueno, en la vida familiar, casi todos los hijos de Thomas Mann, pues Klaus Mann se suicidó, su hija Erika, que escribía, también tuvo muchísimos problemas y todo el mundo le recuerda como un padre frío, distante, no autoritario, sino indiferente, que casi es peor, ¿no? Entonces sí, ha habido un montón de escritores con unas vidas desastrosas, ¿no? Entonces yo creo que suena muy ingenuo. Yo creo que a mí el concepto de ingenuidad, que está tan desacreditado, me gusta, porque yo creo que películas como Qué bello es vivir o como Capitanes intrépidos pues nos Sí, proponen sí. dos modelos de conducta que son muy necesarios. Entonces yo creo que es importante reivindicar el bien, la belleza, la verdad, una conducta ética. Yo pienso en Spencer Tracy, en Capitanes Intrépidos, haciendo de Manuel, el marino este que rescata a un insoportable Freddy Bartholomew. Pues ser así es un éxito. O sea, se debería concebir el éxito no como ganar un premio o un Oscar, sino como decir, he sido una buena persona y he mejorado la existencia de los que estaban a mi alrededor. Manuel ayuda a madurar a este niño insoportable, a este niño rico, mimado, y eso ya es un logro extraordinario, ¿no? A mí a veces me han preguntado, ¿y cuál es tu mayor logro? Yo aprobé las oposiciones de instituto, que tampoco, bueno, con el número uno pude haber suspendido. Yo que sé, estas cosas también tienen mucho de azar, pero mi mayor logro no es eso. Mi mayor logro es haber cuidado a mi madre durante 5 años con Alzheimer, con la ayuda de mi mujer. Lo hicimos. Mi mayor logro es haber ayudado a mi hermana cuando estaba enferma. Mi mayor logro es que alumnos a los que hace 20 años que les di clase, ahora son mis amigos y Claro. amigos que, bueno, que se han comportado durante la enfermedad de mi mujer casi como si fueran nuestros hijos. Nos han acompañado, tenemos una antigua alumna, ya que tiene 30 y tantos años, ella y su marido nos han acompañado a las pruebas médicas, van a estar con nosotros el día de la operación. Quiero decir sus nombres, ella se llama Silvia Nieto y él se llama Diego Moreno Bermejo. Y bueno, me he reencontrado con un antiguo alumno que ahora es médico, precisamente oncólogo, que se llama Damián y que también va a estar con nosotros. Entonces yo creo que el éxito en esta vida se mide pues
por ayudar a los otros y por crear un buen ambiente a tu alrededor. Y no sé cómo hemos llegado hasta aquí, pero me alegro de que hayamos hablado, por cierto, de Capitanes Intrépidos y de Qué bello es vivir, que son dos de mis películas preferidas y que ponen de manifiesto la importancia de la ejemplaridad. Sí, de hecho, el cine de Frank Capra y el cine de Victor Fleming pues desbordan humanismo a raudales. Y si no estoy equivocado, me parece que Capitán Intrépido, la novela es de Kipling, me parece. Sí, sí, es, de es una novela de Kipling que estaba y me parece que es, bueno, han alterado muchas cosas, pero bueno, además está plagada de grandísimos actores, entre otras cosas también sale Lionel Barrymore, que es un actor con una copa de un pino, y un jovencísimo, ahí, ¿cómo se llama actor Mickey Rooney, Ah, Mickey Rooney, ¿no? Muy, muy jovencito. Y entonces, pues bueno, yo creo que hay que un poco no tener miedo a ciertas palabras que están un poco desacreditadas o a ciertos valores como el bien, la belleza o la verdad. sí, estoy completamente de acuerdo. Kipling, que por cierto también cita en Maestros de la Felicidad, sobre todo El hombre que pudo reinar, la Sí. adaptación de John Huston, cómo olvidar a Sean Connery y a Michael Caine, esa denuncia completamente furibunda del capitalismo, del imperialismo, la consecuencia, como decía Lenin, del siglo XIX, que eso al final es lo que denuncia el hombre que pudo reinar. Es una de las mejores películas de aventuras que se han rodado jamás Estoy de con acuerdo, dos actores extraordinarios. estoy de Pasamos a acuerdo. otra película, no se nos vaya a ir Sí, el sí, tiempo. vamos a una más pesimista, diría yo, que también se enmarcan esta tradición del cine de los 70, la generación que Peter Biskin en su libro denominó de los Monteros Tranquilos, Toros Salvajes, Monteros Tranquilos por Easy Rider, la peli de Dennis Hooper, y Toros Salvajes por la peli de Scorsese, y es Apocalypse Now, la película de 1979, adaptación de Conrad, de Corazón de las Tinieblas, que es una película, yo creo que es la obra definitiva, la obra total del cine bélico. Creo que el cine como medio artístico, como medio para explotar una historia narrativamente hablando y estéticamente hablando, no ha ido más lejos que lo llevó Coppola en 1979. Creo que es la obra definitiva, una obra maestra absoluta y que nos retrata pues también un tema similar a Taxi Driver, la película que hemos comentado anteriormente, que es cómo la guerra, la sinrazón de la guerra, destruye al ser humano, porque este hombre, Martin Sheen, es un soldado que tiene que asesinar, entre comillas, sí, asesinar, le ordena asesinar a Coronel Kurtz, interpretado por Marlon Brando, y estos dos personajes, no sé qué opinarás tú, pero yo creo que simbolizan cómo la guerra destruye la personalidad humana. Sí, yo de hecho es la película que esta noche voy a volver a ver yo creo que será la 18ª vez o la 20ª vez y yo no me interesan los coches ni los lujos, pero hay una cosa que para mí era una prioridad y era tener una gran pantalla de cine en mi casa, ¿no? Entonces me compré una pantalla de 75 pulgadas que está conectada a un equipo de música y que me da la sensación de estar en una pequeña sala de cine. Esta película, que está basada en la famosa novela de Conrad, El corazón de las tinieblas, de 1902, pues un poco muestra cómo se hace eco de las teorías de Freud, que luego Freud volcó en el malestar de la cultura, Mm. según las cuales, pues bueno, tenemos un impulso hacia la violencia que hemos reprimido para poder convivir con nuestros semejantes. A mí me parece una visión muy pesimista. Yo creo que el éxito de nuestra especie no se basa en la violencia ni en la competencia, sino en la solidaridad. De hecho, dicen que una de las razones por las cuales sobrevive nuestra especie es porque se crean grupos, clanes, donde las mujeres más mayores cuidan de los más pequeños, también recolectan un poco, las mujeres y los hombres conjuntamente buscan comida y se crea como una red de solidaridad. Y luego también se rompe un poco la idea de clan a través del tabú del incesto, cuando se establece que los matrimonios tienen que ser con mujeres de otros clanes. Entonces yo creo que somos un animal solidario, o sea, no somos un depredador implacable. Y yo creo que este odio que aparece en las guerras es fruto de la intoxicación ideológica. Y en el caso de Apocalypse Now se ve como chavales normales, como puede ser Lauren Fishburne, que aparece Sí, un jovencito, sí, o como este chico, que no recuerdo el nombre del actor, que es un campeón de surf, pues son chavales normales y se acaban convirtiendo prácticamente en asesinos. sí. Entonces, yo no creo que es que ellos realmente en su interior tuvieran ese impulso. Yo creo que eso es fruto de la guerra, como pasa con el personaje Robert Duvall, que es un personaje inolvidable, el del olor a napal, pues yo más que ser un psicópata, yo creo que se ha dejado arrastrar por la lógica de la guerra, donde el otro deja de ser un semejante y se transforma en un adversario a exterminar.
Él con todo hay un momento donde se encuentra a un soldado del Vietcong y le da agua, porque todavía, a pesar de estar herido, sigue, no sé, comportándose como un soldado, ¿no? Y yo creo que esta película, que es todo lo que se diga es poco, es extraordinaria. Creo que tiene un error esa película, y es que en la novela Kurz no habla en ningún momento, solo dice el horror, el horror, el horror. Aquí, por incluir a Marlon Brando, que por cierto llegó al rodaje de la película sin haberse leído el libro de Conrad, ni siquiera el El guión, guión, sí, sí. ni nada, en fin, pues le meten que suelta pues una parrafada que además deja en mal lugar al Vietcong, parece que el Vietcong son los bárbaros porque cortan los brazos de los niños vacunados, y yo creo que ahí la película se vuelve un pelín pretenciosa. Y yo creo que esas escenas yo las habría recortado, como también el sacrificio ritual, que parece que está sacado de La rama dorada de James Fraser, cuando se ve a Martin Sheen envuelto Mm. como un púrpura, pues yo creo que ahí la película toma un giro un poco grandilocuente en que era innecesario. Ese metraje yo lo habría hecho de otra manera. Pero yo creo que esta película lo que muestra, como tú has dicho muy bien, no es la sin razón de la guerra, porque la guerra siempre tiene razón, que son razones de carácter económico, como decía Marx. O sea, la violencia no se utiliza simplemente de forma irracional, sino con unos objetivos muy concretos. Lo que sí muestra es cómo la violencia de un hombre contra otro le destruye por dentro. O sea, el que comete un crimen, casi todos los torturadores, por ejemplo, de la dictadura argentina, acabaron luego con problemas de salud mental. O sea, es imposible torturar a un semejante y luego quedarte, sí, puede haber algún caso, pero la violencia al final afecta al verdugo y a la víctima. Muchos verdugos profesionales luego han tenido grandes problemas psicológicos. Entonces yo creo que de aquí la lección optimista es decir, que el hombre tiene que trabajar por la paz y hacer todo lo posible para acabar con las guerras. Lo que pasa es que, bueno, detrás de las guerras hay grandes intereses económicos, ha pasado en Ucrania, está pasando en Gaza, y mientras no seamos capaces de crear un modelo económico más equilibrado entre el norte y el sur, seguiremos sufriendo pues, este tipo de catástrofes de forma recurrente. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que lo que Coppola quería mostrar es que en la guerra, sobre todo en Vietnam, pues cobró realidad ese lúgubre adagio sartrano de que el infierno eran los otros. Eso yo creo que es lo que trata Coppola. Incluso también decir que en la guerra impera la lógica de Carl Smith de amigo-enemigo. Ah, Dios mío, sí. Los míos y los otros. Eso es lo que creo que al final Un filósofo extraordinariamente inteligente y extraordinariamente perverso, que entre otras cosas fue uno de los que elaboró las leyes de Nuremberg y las acabó justificando, ¿no? Entonces, yo me he leído varios libros suyos, Teoría de la Constitución, El Partisano, y bueno, es como Junger. Hombre, Junger se opuso al nazismo en un momento determinado, pero en Tempestades de Acero describe la guerra como una experiencia casi enriquecedora, ¿no? Yo recuerdo algunas escenas terribles cuando le hieren hacia el final y una bala le traspasa el pulmón. Dice que es el momento más feliz de su vida, porque ha comprendido la estructura interna del mundo. sí, Entonces es es un verdad. libro bellísimo, con una prosa extraordinaria, pero con un mensaje escalofriante. Muy Hay, echado. efectivamente, hay muchísimas anécdotas. Antes ya de cerrar el comentario y pasar a la siguiente peli, Coppola tuvo numerosísimos problemas para rodar la película. Incluso hay un documental rodado por su mujer, Eleanor Sí, Coppola, donde cuenta que planteó incluso suicidarse hasta en 3 ocasiones. La famosa escena de los helicópteros cuando suena la cabalgata de la Valquiria. Esos helicópteros iban a la guerra de verdad, porque Filipinas, donde se rodó la película, está inmersa en una guerra civil. En fin, que es una película que tiene numerosísimos problemas de rodaje, pero demuestra cómo el caos del rodaje pues puede surgir, como tú has dicho muy bien, una obra maestra absoluta. Y también reivindicar un poco la carrera de Coppola, porque siempre se cita El Padrino, La Conversación de Apocalypse Now, como el rey del cine de los 70, pero tiene películas menores que son muy buenas, como por ejemplo La Ley de la Calle, bueno, Rebeldes, o una que a mí me gusta muchísimo, que si me pregunta yo diría que es mi favorita de Coppola, que es la adaptación que hizo de la novela de Bram Stoker, Drácula de Bram Stoker, cuando se larga esa famosa frase de Gary Oldman, diciendo, he cruzado océanos de tiempo para encontrarte. Me parece una de las líneas más bellas de la historia del cine. sí, que pasa que Scorsese, Coppola, pues luego no han estado a la altura de las expectativas que ellos han generado. Luego han tenido pues como una temprana decadencia creativa. Por cierto, en Apocalypse Now también Martin Sheen sufrió un infarto, Ah, que le pasó a efectivamente, todos. sí, sí. Y hubo un tifón que También, también también. arrasó también. Entonces aquello fue y duró más de 200 días el rodaje. Sí, Yo yo creo recuerdo que que, estaba previsto rodar unos 5 meses así, y de hecho Coppola estuvo intentando que varios actores le dieran el sí, como por ejemplo Jack Nicholson, Al Pacino, pero conociendo el carácter de Coppola le dije, no, yo no me voy contigo a la selva porque seguro que ahí no salgo vivo. no, de hecho, fíjate, en cambio, John Ford hacía una película en 35 o 40 días. En el año 39 estrena Corazones Indomables, La Diligencia y El joven Lincoln.
en un año. En un año hace dos obras maestras y otra obra que no es tan extraordinaria, pero que tampoco es una película desdeñable, ¿no? Así que no, pero la película Apocalypse Now, yo de hecho esta noche la he seleccionado para volver a verla. Por cierto, me gusta más la versión recortada que la extendida. A mí la versión Redux me parece que no añade nada a la película y me gusta más la original. Yo creo que pasa como con los libros. Saint-Exupéry decía que solo acababa un libro cuando había recortado todo lo que había que recortar. Entonces hay que quedarse con lo que es pues la médula. Estábamos inaugurando ya en la siguiente película, que era Blade Runner. En esta ocasión nos adentramos en el género de ciencia ficción, un género muy desdeñado también por la crítica cinematográfica. Una película dirigida por Ridley Scott. Él previamente tenía dos largometrajes que a mí me parecen los más sublimes que ha hecho en toda su carrera, que son Los Duelistas, Fantástico, una adaptación precisamente de Conrad para enlazar también fantástico. con Apocalypse Now y, como no acordarse, de la película de 1979, Alien, el octavo pasajero, con la teniente Ripley, Sigourney Weaver, que por cierto, esta noche le van a dar el Goya honorífico a Sigourney Weaver. Y en esta ocasión, pues Ridley Scott adaptó la célebre novela de Philip K. Dick, que el título siempre se me olvida, es Sueñan los los androides con androides con ovejas ovejas eléctricas. eléctricas. Sí, un título muy, Sí. muy extraño y nos narra pues la historia de los replicantes Nexus 6, que son una especie de, por decirlo con Nietzsche, humanos, más humanos que los propios humanos. Sí, sí que es verdad que son superiores físicamente, también tienen más fuerza, digamos, son superhombres, nietzscheanos también por tirar de Nietzsche, un filósofo que está muy presente en la película, y nos cuenta cómo un hastiado, nostálgico, melancólico cazador de replicantes, Harrison Ford, Rick Deckard, pues intenta retirar, como se dice en la película, dar caza, asesinar, podemos decir nosotros incluso, a estos replicantes. Una película que desde el punto de vista filosófico yo creo que es inagotable. Podemos hablar de muchísimos temas, incluso la muerte de Dios, cómo olvidar a Roy Batty, a Rutger Hauer dando muerte a su creador, al creador de la Tyrell Corporation. Y es una película pues, que ha pasado a la historia por esa célebre final, cuando Rutger Hauer se larga uno de los monólogos pues, más tristes, más melancólicos y también más inspirados de la historia del cine. He visto cosas que vosotros no creeríais, he visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos estos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. ¿Qué te parece esta película de Ridley Scott? Pues a mí me parece una película extraordinaria, pero en honor a la verdad, de decir que cuando la vi de joven, al principio no me gustó tanto y las críticas fueron negativas. Muy, muy En negativa. España, Ángel Fernández Santos, que era el crítico entonces más respetado, la Es puso a país. parir. Sí, sí. Dijo que estaba por debajo de los estrenos TV. Y a mí me pareció un pelín pretenciosa. El problema es que el que era un poco pretencioso era yo, que era un chico joven de veintitantos años y no supe apreciar el valor que tenía la película. Luego la película, pues poco a poco se fue revalorizando y ya me parece una película extraordinaria, sobre la que también he escrito. Por cierto, también he escrito sobre los duelistas, también tengo un artículo sobre el libro, no sobre la película, que es espléndida, de Ridley Scott, que luego ha hecho cosas abominables como la Teniente O'Neill, por ejemplo, ¿no? Horrible, Es uno de los mayores bodrios de la historia, ¿no? horrible. Parece increíble. Yo no sé si lo hizo por dinero o por qué, pero bueno. Lo cierto es que Blade Runner contiene pues, muchos temas filosóficos, aparte que visualmente es muy atractiva. A mí Harrison Ford me encanta, y sale Ariel Hanna también, Rutger Hauer. No es un gran actor, pero hay que hacer un buen papel. Y lo cierto es que, bueno, pues lo primero que plantea es el tema de la finitud. El tema de la finitud, que es uno de los grandes temas de la filosofía. Por ejemplo, Hans Jonas, que fue discípulo de Heidegger, aunque luego se peleó con él, pues decía que la finitud era una bendición, porque gracias a eso se renueva el mundo. Y hay algo que es cierto, ¿no? En este mundo, si no existiera la muerte, no se produciría esa necesaria renovación que permite que el mundo avance. Yo con 60 años empiezo a sentir un poco que no comprendo el mundo que estoy viviendo. De hecho, mi vida consiste fundamentalmente en mirar hacia atrás, o sea, en ver las películas que vi de joven, en leer los libros que me fascinaron de joven. Lo que se hace hoy en día no me gusta, me irrita, me molesta. Vi el otro día Barbie y me pareció insoportable la película, no entiendo las críticas positivas que ha tenido. En el siglo XXI el número de películas notables que han aparecido hasta ahora son poquísimas, no son más de 20, como mucho, ¿no? Y sí es cierto que entonces pues, la muerte es necesaria, como decía Montaigne también en los ensayos, ¿no? Pues permite que la vida se renueve, que aparezcan nuevas generaciones que aportan cosas con una visión.
diferente, pero al mismo tiempo yo opino lo mismo que Javier Goma en Necesario pero Imposible. La desaparición de una buena persona empobrece el cosmos, le priva de algo esencial. O sea, que haya muerto Hitler o Stalin, pues mira qué bien. Pero en cambio, pues no sé, la desaparición de alguien como Julián Marías, y yo creo que podría haber seguido, o Javier Marías, si hubiera vivido simplemente 15 años más, ¿no? Y nos habría dejado a lo mejor 4 o 5 novelas más. Entonces yo creo que por un lado, en este mundo, en el espacio, en el tiempo, con la materia, la muerte es un evento necesario. Pero yo creo que aquí se plantea al mismo tiempo la posibilidad de una trascendencia, que en el caso de los replicantes no aparece. Parece que, bueno, pues la muerte es algo inevitable y él, como él dice, se perderá todo como lágrimas en la lluvia. Si creemos a la física y, como todo indica, la entropía no deja de crecer, llegaremos a un punto donde hasta los agujeros negros se evaporarán, donde los cuerpos celestes estarán tan alejados entre sí que no, bueno, no es que no interactuarán, es que se desintegrarán. El universo se convertirá nada más que en frío, en oscuridad, y se perderá todo. Se perderá Blade Runner, se perderá el recuerdo de Harrison Ford, se perderán las novelas de Conrad. A mí ese horizonte me resulta insoportable y comprendo muy bien al personaje de Nexus 6, ¿no? De todo, yo he visto cosas que no podríais imaginar y por eso, bueno, Javier Goma habla de una mortalidad prorrogada. No sé si has leído la tetralogía de la ejemplaridad. He sido el último que ha eh, sacado, el último de Universal Infinito. sí, el universal concreto, ¿no? Perdón, Universal concreto. Sí, sí, ese sí. Pero De bueno, hecho, es el único que he leído de Javier Gómez hasta ahora. pues yo te aconsejaría que leyeras la tetralogía, que me parece espléndida, y entonces pues él plantea, ¿no? Desde un punto de vista cristiano, pues la idea de que el ser humano no es inmortal, sino que disfruta de una mortalidad prorrogada. Y Julián Marías, cuando le preguntaba, bueno, ¿y cómo sería la vida eterna? Decía, pues bueno, pues continuaremos con las trayectorias interrumpidas que hemos dejado. O sea, no se consistirá en contemplar a Dios, sino la Jerusalén celeste, que es una utopía, y es una cosa que no se puede demostrar, pues consistirá en continuar con esas vidas que dejamos a medias y desarrollar todo nuestro potencial. Kurt Gödel, el del teorema de Gödel, decía en una carta que le escribió a su madre, le dice, en un mundo racional, donde si se alteraran algunos de los parámetros el universo colapsaría, parece irracional que muera un ser humano y todo su potencial se desperdicie. Porque yo hay cosas que con 60 años hago bastante mejor que a los 20. De hecho, yo la madurez como escritor ha sido el producto de un larguísimo aprendizaje. Yo no empecé a publicar hasta el año 2000, o sea, he sido un autor relativamente tardío y creo que he ido mejorando como escritor. Si disfrutara de un tiempo ilimitado, que es lo que anhela el personaje de Nexus 6, Roy, pues realmente, ¿qué cosas no podríamos llegar a hacer? Entonces yo creo que, bueno, Blade Runner plantea uno de los grandes temas de la filosofía, que es la muerte, la finitud, la trascendencia. Y luego también plantea otro problema que a mí me llama mucho la atención, que es la aparición bueno, ya de la inteligencia artificial, en el caso incluso, y a mí no me parece muy alejada la posibilidad de que se puedan crear personas sintéticas en un futuro, A mí tampoco. robots que tengan una apariencia muy semejante a la de un ser humano, un tacto muy semejante a la de un ser humano y con la inteligencia artificial puedas tener con ellos una relación pues de carácter casi emocional, como se ve en Her, esta película que Joaquin Phoenix, Spike Jones es el director. Spike Jonze. Es normal enamorarse de esa voz femenina. Yo no sé si cuando tuviste la película no te pasó. Es Hombre, es que encantador. es fácil enamorarse de la voz de Scarlett Johansson. Claro, es la voz, pero es que al margen de la voz, es que luego ella es encantadora. O sea, la Sí, sí. inteligencia artificial es simpática, es ocurrente, te lo pasas bien, luego pues, y con lo cual, pues no sé, todo esto puede crear unas distorsiones en un futuro que yo no sé qué puede. A lo mejor hay gente que prefiere tener un robot como pareja que un ser humano. Y los robots llegarán a pensar por sí mismos, llegarán a desplazarnos, o también en un futuro vamos a ser mitad biología, mitad tecnología, porque tampoco creo yo que esté muy alejada la posibilidad de construir un riñón artificial, Va. un... Es más, yo ahora, pues al enfrentarme al cáncer he visto los extraordinarios avances que se han hecho. Yo todavía soy de la generación que cáncer era sinónimo de muerte y ahora el 60% de los cánceres se curan por completo y otros muchos se cronifican y consigues prolongar la vida 10, 12 años. Y es posible que tú con tu edad, yo creo que verás la derrota del cáncer, cómo se consiguió controlar el SIDA o cómo se consiguieron controlar las infecciones.
¿qué pasaría si la ciencia llegara a un momento en que controlara el proceso de envejecimiento y pudiéramos disfrutar de una inmortalidad o que consiguiéramos una especie de inmortalidad virtual a través de la inteligencia artificial? De O lo hecho, que han hecho. esto que estás diciendo, no sé si lo conoce, el famoso historiador judío, el Yuval Noah Harari, en su libro Homo Sí, Deus, plantea sí. exactamente eso. Dice, no extrañe que cuando el hombre ha derrotado las tres grandes lacras que han corrido la especie humana, es decir, el hambre, la epidemia y las enfermedades como el virus, etcétera, la gripe, pues que no nos extrañe que en un futuro próximo, la próxima hazaña del Homo Deus, como él lo denomine, sea paralizar exactamente la muerte. Sí, a mí no me parece improbable y bueno, sin llegar más lejos, mi mujer y yo contrajimos la gripe A estas Navidades, desarrollamos una neumonía, a mí me duró un día, luego se convirtió en bronquitis crónica, crónica aguda, quiero decir, y mi mujer tuvo en cambio una neumonía bilateral con un principio de sepsis. Si no fuera por los antibióticos, no lo habría contado. Entonces, el ser humano está consiguiendo cosas extraordinarias. Pero también con la inteligencia artificial están pasando cosas como lo que el otro día vi en un programa, no sé si fue en El Hormiguero, que si tú envías 10 segundos con una grabación la voz de tu padre fallecido, de Ah, sí, tu... sí. Y ¿Y qué te habla? entonces Sí. podría suceder un momento donde se creara una imagen, claro que por otro lado es muy tentador. Pierdes a un ser querido y luego te sientas delante de la pantalla, ves su imagen, escuchas su voz, puedes, no sabes hasta qué punto eso te consolaría. Además, hay un momento en que puedes decir, prefiero engañarme, sé que es un engaño, pero me Mm, consuela. mm. Entonces yo creo que se van a plantear muchas cosas que ya se veían, por ejemplo, un personaje que a mí me encanta en Blade Runner, es este hombre, Sebastián, Sebastián, que sí, que el, el- el- tiene el- el creador de juguetes. el creador de juguetes y que sus amigos son los juguetes, Sí. porque él tiene una enfermedad que ha envejecido muy rápidamente Mm. y yo creo que nos vamos a enfrentar. Yo este libro, el de Sapiens, lo he empezado hace poco, no me lo había leído hasta ahora y sé que el final es ese, ¿no? Que el hombre podría, pero claro, la inmortalidad al principio sería algo reservado a una minoría y luego podría pasar otra cosa, que es que morir en un accidente sería doblemente trágico. Otra cosa es que se pudiera volcar el contenido del cerebro en una nube y tu personalidad pues estuviera allí flotando en el hiperespacio y que tú pudieras asignarla. Luego hay, por ejemplo, científicos que han estudiado las experiencias cercanas a la muerte y sostienen que el cuerpo simplemente es como una antena que nos permite Sí. interactuar en esta dimensión. Que hay Mm. un momento en que esa antena se estropea, se producen distorsiones, pero eso no significa que la conciencia desaparezca. De hecho, la conciencia precede y sigue a la existencia. Y yo, por cierto, tuve una experiencia cercana a la muerte, porque yo durante la depresión tenía muchos problemas de insomnio, me pasé con las pastillas, como le sucedió a Nick Drake, el músico este, no sé si te gusta, Sí, me sí. encanta, Mm. y yo tomaba el mismo antidepresivo que él, que era Tristizol. Él se tomó 6 pastillas y se murió. Y eso que él era un hombre alto, de 1,90 casi, yo mido 1,65, tengo la talla de José Luis López Vázquez y de Alfredo Landa, de estos españoles bajitos de otra generación. Y me tomé pues 4 o 5 pastillas y mis constantes vitales bajaron a 4,2. Estuve al borde de la parada cardiorrespiratoria. Y cuando me trasladaban, no en una ambulancia, sino en una UBI móvil, pues tuve una visión cenital de mí mismo. Me vi desde lo alto de la ambulancia, a mí mismo, ahí pues que me estaban poniendo catéteres e inyectando cosas para que no sufriera una parada cardiorrespiratoria. Y bueno, pues realmente, bueno, ahí está, todas estas cosas nos plantean un montón de dudas y de problemas que es muy difícil de resolver, pero lo que dice Harari en Sapiens me parece que es un horizonte que no es nada improbable y que también es un poco inquietante. Has dicho muchísimas cosas interesantes. Para tirar de algunos hilos, has comentado que tú vives un poco anclado en el pasado, que te produce un poco de pereza, de angustia Sí, incluso, por decirlo con Heidegger, el presente, que nos aburre la contemporaneidad, como decía un poco Fellini, que en el arte lo hacía porque la cotidianidad era demasiado aburrida. Y también, pues, se me ha venido a la memoria esa frase que se larga el personaje de La Gran Belleza, Jacob Bardella, Tony Servilio, que dice: ¿qué hay de malo en la nostalgia si lo único que nos queda, lo que hemos perdido, la esperanza en el futuro? Que es una frase, yo creo que es bellísima, marav- una maravillosas. frase extraordinaria. Y también, por tirar un poco de lo que comentas de cómo el cine ha tratado el tema de la inteligencia artificial, de las máquinas, el tema de Blade Runner quizás no es muy novedoso, porque si recuerdas 2001, Una isla del espacio, HAL Sí, 9000, esa inteligencia de la sí, máquina de la peli de Kubrick, también incluso era más humana que los propios humanos, tenía más sentimientos que Kate Rulea y que Frank Poole, esos astronautas que nos retrató Kubrick. Y también me interesa mucho
el personaje de Roy Batty, porque al final él lo que quiere es vivir. Y entonces, cuando él es consciente de que está exhalando sus últimos estertores, de que está en sus postrimerías vitales, hace un acto de amor a la vida, de amor al otro, que es salvarle la vida al que sabe que puede tener un destino futuro, que es Harrison Ford. Es decir, que el replicante salva a su enemigo por un acto precisamente de amor, ¿no te parece? Sí, sí, de hecho, por cierto, me gusta también más la versión original con la voz en off A mí de también, a mí Harrison también, Ford a mí que la que también. se ha hecho después y me gusta más incluso el final que había cuando se les ve huir de la En el ciudad y por coche. primera vez aparece el sol. Por Aparece el cierto, sol. ¿sabe una anécdota de esa escena? Ridley Scott era muy amigo de Stanley Kubrick. Él quedó completamente embelesado por la escena de Alien, cómo irrumpe ese Alien del pecho del personaje de Ian Horn, y entonces llamó a Ridley Scott para preguntarle, oye, ¿cómo ha hecho esto? Porque se ve muy real. Y entonces, cuando Ridley Scott terminó Blade Runner, Kubrick en el 80 había hecho El Resplandor, y esas escenas del coche del personaje de Harrison Ford y de Rachel son rodadas por Kubrick. Es el metraje que a él le sobró de Resplandor, porque si te acuerdas cómo comenzaba el Resplandor, cómo el personaje de Jack Nicholson iba en el coche al Hotel Overlook, esas escenas de la montaña son las que incluyó Ridley Scott al final de Blade Runner. Ah, pues mira, no tenía ni idea, me parece una Sí, sí, anécdota sabrosísima sí, sí. y a mí me encantó porque además vi la película en un momento de sufrimiento porque tenía un familiar muy enfermo y ese mensaje esperanzador para mí fue ¡buah! Como una inyección de optimismo, ¿no? Entonces, una película que transcurre de noche, siempre con lluvia, en escenarios pues muy angustiosos y los únicos escenarios luminosos son curiosamente artificiales. Mm. Cuando se encuentra con Rachel, el Harrison Ford, y le hace el test pues hay un búho artificial y bueno, ahí es el único momento donde se ve un poquito de color, un poco de luz. Entonces, bueno, pues la aparición de la naturaleza y que encima sean escenas de Kubrick, que yo no lo sabía, yo todas estas segundas versiones que se hacen cada día me gustan menos. Yo las películas creo que hay que dejarlas tal como se estrenaron, no, y luego esto de la versión del director, los minutos que se añadieron a Apocalypse Now a mí sinceramente me parecen basura, creo que no aportan absolutamente nada. Y esta película, pues bueno, yo creo que plantea muchas cuestiones que probablemente si seguimos explorando, por el tema también de la soledad, por ejemplo, el personaje de Sebastián, Sí. las grandes ciudades, Mm. el aislamiento. Yo hay una cosa que a lo mejor idealizo los pueblos, pero antes cuando se vivía en pequeñas comunidades te relacionabas con los otros. Era suficiente salir a la plaza del pueblo o al bar, ya tenías con quién hablar. Ahora mismo, imagino que Murcia pasa lo mismo que Madrid, nadie conoce a nadie le interesa a nadie. Incluso yo recuerdo una anécdota que era muy entrañable en los años 80, yo vivía en el barrio de Argüelles, había una señora mayor que estaba muy sola y que para a poder hablar con alguien se montaba en el autobús y hacía el recorrido completo, era el 21 que recorría Madrid, e iba hablando con los pasajeros, que eran completos desconocidos. Hoy en día yo creo que eso sería imposible. Tal vez en Andalucía la gente es más comunicativa, pero ahora si tú te diriges a un desconocido en un autobús, casi se interpreta como una agresión, ¿no? Sí, sí. Como una agresión. Y estamos llegando a extremos de locura. Acabo de hablar con una profesora de Massachusetts, amiga mía, me contó que un alumno había aparecido con un 38 en el instituto y que los profesores no se atrevían ni a contenerle porque si tú tocas a un alumno se puede interpretar como Una abuso agresión. sexual. O sea, yo me he encontrado con alumnos después de un curso con una chica a lo mejor de 15 años y me ha dado 2 besos, porque yo me llevaba muy bien. Hoy en día eso ya parece, estamos Inconcebible. también Es inconcebible, sí. llegando a un momento de desconfianza hacia el otro, que lo comenté yo, lo comentamos en la tertulia de Julio Otero, donde ya pues no, tampoco se puede vivir así. El hecho de pensar que la relación con el otro, que el otro es un potencial agresor, gracias a que nos fiamos de los médicos, de los maestros, de los desconocidos a veces, pues la vida es agradable, ¿no? Nosotros no nos conocíamos y sin embargo estamos pasando yo por lo menos un momento muy agradable Igual. y entonces, pues bueno, yo creo que hay que confiar en los otros y hay que salir para no acabar como en Blade Runner, enclaustrados en pisos y a pesar de estar en mitad de una multitud, sufriendo una soledad indescriptible. Han dicho también una cosa interesante, que la carrera de Ridley Scott se vio estancada después de Blade Runner, y yo creo que es cierto, porque después de Blade Runner yo creo que la única gran película que ha hecho Ridley Scott quizás sea Gladiador, la del año 2000 con Russell Crowe y con Richard Harris, con Joaquin Phoenix, esa revitalización del peplum, Sí,
donde tiene una línea de diálogo, yo siempre cito que me gusta muchísimo, que creo que simboliza muy bien lo que fue la idea de la Pax Romana. No sé si recordarás la escena cuando Richard Harris, que interpretaba a Marco Aurelio, Sí. llama a la tienda a personaje de Russell Crowe, a Máximo Décimo Meridio, y le pregunta, ¿qué es Roma? Máximo, dice Máximo, he visto el mundo fuera de Roma, es brutal, cruel y oscuro. Roma es la luz. Y entonces sigue Marco Aurelio. Hubo una vez un sueño llamado Roma. A nada que alzaran la mano se desvanecía. Tal era su fragilidad y hoy temo no sobreviva al invierno. Y creo que simboliza muy bien esa idea de la Pax Romana desde el punto de vista del Imperio Romano, claro, pero desde el punto de vista de los perdedores se ve muy bien en la imagen inicial de la batalla cómo el Imperio Romano también arrasó a los que ellos denominaban pueblos bárbaros. Y yo creo que Ridley Scott, después de esas tres películas que hemos citado, Los Duelistas, Alien, Blade Runner y Gladiador, no creo que haya hecho nada memorable. Sí, por entroncar con el tema de la salud mental, no sé si es una película menor, considerada menor, pero que a mí me gusta mucho, que se llama Los Impostores, está interpretada por Nicolas Cage, y era un personaje que tiene también un trastorno maníaco compulsivo, que está obsesionado con la limpieza, y también es una película muy interesante porque denuncia el abuso de los medicamentos psiquiátricos, porque él considera que está curando su enfermedad con los medicamentos psiquiátricos que le receta el médico, pero resulta que eran placebo. Ah, Y es muy interesante desde el punto de vista filosófico esa película. Si no la conoces, te la recomiendo. Se llama Los no, pues Impostores. Los Impostores. Pues fíjate, yo no la he visto. Esa película luego... Y ahora mi problema, aunque por ejemplo hace poco vi con retraso la trilogía de Christopher Nolan El sobre Caballero Batman Oscuro. Caballero y Oscuro. me gustó bastante. O por ejemplo Interestelar, es una película que a mí me ha gustado mucho. Pero yo al final casi todas las noches veo una película con mi mujer y siempre, pues bueno, anoche vimos Cautivos del Mal de Vicente Minelli. De película. Un Kirk Douglas. Y con Kirk Douglas, y con Lana Turner, y entonces con Walter Pidgeon. Y yo a lo mejor la he visto 25 veces y disfruté. Y el día anterior vimos Carta a tres esposas de Mankiewicz, Buenísima. que es otra película, también con Kirk Douglas. También, efectivamente. Y el día anterior habíamos visto Centauros del Desierto y El joven Lincoln. Y entonces, pues siempre al final, Caballero sin espada, vemos las mismas películas. Y yo me sé los diálogos de memoria, pero no me importa volver a ver Los pájaros, volver a ver Encadenados, volver a ver Vértigo, Madre mía. volver a ver cualquiera, o Los sobornados, que es una película de Fritz Friedland. Lang Friedland. que yo admiro muchísimo, ¿no? Entonces, yo aunque bueno, cuando hay una buena película como El Caballero Oscuro, disfruto con ella y la interpretación que hace de Joker Heath Ledger me parece muy buena, pero sí es cierto que yo ya noto que mi tendencia a la nostalgia, ¿no? A mirar mucho más al pasado. Y acuérdate de esta conversación, cuando tengas mi edad, yo creo que te pasará lo mismo. Que estarás, además estás en la época donde se lee con, creo yo, con más pasión, porque yo Sí. ahora leo con más distancia. En fin, lo miro más desde el punto de vista técnico. Esto está bien hecho, esto no está bien hecho. En cambio, yo qué sé, cuando a los 25 años te lees los hermanos Karamazov o te lees La montaña mágica o el sonido de la furia de William Faulkner o A sangre fría de Truman Capote, pues, o los cuentos de Borges, ¿no? Pues todo eso es una conmoción, ¿no? Algo que te deja. Y de hecho, yo recuerdo mejor los libros que leí en esa época que los libros que leo ahora. O sea, a lo mejor me preguntas por un libro que he leído hace 2 años y me acuerdo mucho menos de lo que leí a los 25 años, que me dejó una huella profunda, como La ciudad de los perros, por ejemplo, de Vargas Llosa, que es una Maravilloso. novela extraordinaria que, bueno, Vargas Llosa luego ha tenido una evolución política que ha despertado mucha antipatía, pero no hay que olvidar que tiene algunas obras maestras absolutas, Sí, como sí. son Conversación en la Catedral, La Casa Verde, La Fiesta del Chivo, La Guerra del Fin del Mundo o La ciudad de los perros, o Los Cachorros, que es un cuento extraordinario. Estoy de acuerdo. Antes hemos quedado en comentar la de Hannah Arendt, pero si te parece, creo que vamos a dejarla y voy a hacerte, por cuestiones de tiempo Mm, ya, las preguntas, las cinco preguntas finales con las que quiero cerrar el programa. vale. A ver, ¿qué opinas tú de estos asuntos? La primera cuestión que me gustaría realizarte es que me elijas del siglo XXI. Antes hemos hablado que tú prefieres el cine anterior, el cine del siglo XX, pero que me elijas del siglo XXI una película, o si consideras que tienen que ser varias sin problema, que a ti te haya impactado, que consideres que esa película pasará a la posteridad como una obra maestra que se haya realizado en este siglo, en el siglo XXI. Pues yo creo que la trilogía esta de Clint Eastwood, El Gran Torino, Mystic River y Million Dollar Baby. Me Buenísimo. parece una trilogía extraordinaria. Y yo creo que esas películas
por supuesto que van a quedar y que van a ser pues un... El Gran Torino empezó una película extraordinaria, pero también me gusta muchísimo Mystic River o Million Dollar Baby. Yo creo que Clint Eastwood es el último gran director clásico. Sí, estoy de acuerdo Desde contigo. el Gran Torino no ha vuelto a hacer tampoco ninguna película No. que sea una obra maestra. Películas que, bueno, se ven bien, Mula, pues bueno, no está mal, pero no tiene nada que ver. Entonces yo creo que esas tres películas realmente son tres clásicos, ya lo son y lo van a seguir siendo dentro de mucho tiempo. Voy a decir yo también tres, por si nuestro oyente Ah, quiere seguir perfecto. las recomendaciones. Voy a decir Boyhood, de Richard Linklater. Voy a decir 21 gramos, de Sí. Alejandro González Iñárritu. Me parece un peliculón. Las tres colaboraciones que hizo Iñárritu con Arriaga, con el novelista mexicano, me parecen muy buenas. Tanto Amores Perros, 21 gramos como Abel, me parece una trilogía absolutamente encomiable. Y voy a decir también una película española de este año, de dibujos, que esta noche está nominada precisamente al Oscar, perdón, al Goya, que es, bueno, y también está nominada al Oscar de Mejor Película de Animación, que es Robot Dreams, de Pablo Berger, director de Blancanieves, director de Abracadabra. Me parece un homenaje al cine mudo, una película muda, no hay diálogo, un homenaje a Chaplin, un homenaje a Buster Keaton. Me parece una película muy, muy poderosa. Y esas son las tres recomendaciones que yo quiero hacer. Yo añadiría una película, ya que has nombrado cine de animación, que quiero otra película que va a ser un clásico, que es Up. Uf, Up, yo creo que buenísimo, es una película extraordinaria y que también es un clásico en cine de animación. Pixar ha hecho cosas estupendas, ¿no? Y yo creo que esa película también va a perdurar. buenísima. Entrañable, entrañable. Estoy completamente de acuerdo. Yo si tuviera que elegir que Pixar son palabras mayores. Como diría el gran Garci, hay que sacar el reclinatorio. Cuando se habla de Pixar hay que sacar el reclinatorio Sí. porque tiene peliculones. Toy Story, Los Increíbles, Monstruo S.A., Wall-E. Es impresionante. Pixar es impresionante. La siguiente pregunta que me gustaría realizarte es, te he preguntado por tres películas, ahora quiero que me digas tres novelas o incluso un ensayo del siglo XXI que considere poderoso, considere atractivo. Pues claro, tú fíjate, yo los dos últimos autores interesantes que he leído han sido Sebald y Coetzee, pero yo creo que son del siglo XX todavía, ¿no? Sí. Ahora tendría que pensarlo, me has pillado un poco con el carrito del helado, porque de, de novelas, mira, hay una novela que me ha gustado mucho, Hamlet, esta de Maggie O'Farrell. La Yo conozco pero creo no que la he es, leído, la conozco pero no la he pues leído. esta me ha parecido una novela extraordinaria. También a mí me gustan mucho los cuentos de Hilary Mantel, también que ha muerto recientemente. También creo yo que va a ser pues unos libros que van a perdurar. Y en literatura española, bueno, pues la verdad es que a mí no, la novela que se hace, pues ahora yo creo que está muy por debajo de la novela que se hizo en la época de la posguerra. No tenemos tampoco un autor como Rafael Sánchez Ferlosio. O, entonces, pues bueno, yo ahora mismo me costaría trabajo, ¿eh? En el campo de la literatura, admito que yo los autores así que más me han atraído recientemente, pues han sido eso, Coetze y Sebald. Hombre, Lobo Antunes también es interesante, tiene cosas también. Pero claro, aquí me ves un poco que yo ya soy más del siglo XX y el XXI pues me desborda un poquito. Pero Vale, yo destacaría este libro de Maggie O'Farrell, Hamlet. A lo mejor pues tú tienes más claro, porque tú eres más joven y a lo mejor estás más pendiente de la actualidad. no te creas, yo prefiero leer clásicos, no por prurito académico, por desdeñar lo que se hace actualmente, sino porque me gustan más, simplemente por eso, no es por otra Pues cosa. Yo yo disfruto más de clásicos. añadiría, por ejemplo, también me leí Nieve y reseñé de John Fosse, el último premio Nobel, y Sí, me gustó bastante. También me sí. pareció, además, un autor que es católico, siendo noruego, en un país donde Eso hay es. una minoría de católicos y donde plantea pues una perspectiva muy interesante, ¿no? Y bueno, así en España yo destacaría, me gustan mucho los cuentos de Fernando Aramburu. Me Yo gusta precisamente iba a citar un libro de Aramburu que es Los Vencejos. Aramburu. Los Vencejos, que me pareció una novela Mm, portentosa. Sí que es cierto que bebe mucho de Germán Gese, del Lobo Estepario, mm, pero el personaje de Tony, ¿cómo olvidar a ese profesor de filosofía hastiado de la vida que va dejando el Capital por aquí, el Manifiesto mm. Comunista, el Ser y la Nada, el Ser y Tiempo, lo va dejando por diversos lugares de Madrid? Me parece un libro muy, muy muy inclasificable, porque no sabes muy bien de qué va, pero sí que es cierto que el estilo, Aramburu ha conseguido depurar tanto su estilo, desde Patria, que a mí me parece uno de los escritores más, pues más encomiables que tenemos actualmente en Yo España. además tengo una relación de amistad con él. Tengo un montón de libros suyos dedicados y hablamos muchas veces por las redes sociales.
Y bueno, pues la verdad a mí me gustó Patria, me parece una novela excelente. Buenísimo. No hay novela perfecta, a todas las novelas se le puede poner alguna objeción. Por ejemplo, Patria le da una importancia excesiva a la Iglesia en una época donde ya no la tenía, en el ambiente, en un mundo abertzale, y el abrazo del final me parece poco convincente entre los personajes. A mí Sí, me gusta sobre todo el Aramburu como cuentista, ¿no? Y me gusta también otro poeta que voy a citar, que es su mejor amigo, Francisco Javier Irazoqui, que es un extraordinario poeta que han sacado su obra completa en Hiperión y yo creo que es un finísimo poeta. También yo me leí esta novela de Olga Merino, La Forastera, que le dieron la Real Academia le dio un premio y me pareció una novela y me gustó muchísimo, La Forastera. Entonces sí hay por ahí autores interesantes, pero claro, aquí ya el poder de la nostalgia supera a la atención que se presta al presente. efectivamente. Pues yo para cerrar ya esta pregunta voy a decir otra vez a Javier María, porque Bueno, es bueno, que las obras de Javier María del siglo XXI, las dos últimas, tanto Berta Isla como Thomas Nevinson, me parece, es que muy aventurado decir las mejores obras que ha escrito Javier María, porque tiene tantas, sería imposible quedarte con dos, pero yo, si me preguntan mis preferidas, te diría Berta Isla y Thomas Nevinson, que es- yo creo que son, es- son una sola, porque se pueden es- incardinar en una sola, pero me parecen dos novelones impresionantes. mira lo que son, yo me pasa una cosa, y es que ya muchas veces no sé ni en el año ni en el mes en el que vivo. Con lo cual no he pensado en Javier Marías, que es mi novelista preferido. Y un poco he pensado que como además era un poco mayor que yo, tenía 70 años, casi he pensado en él como un novelista del siglo XX. Y además como yo ya le veo como un clásico, no he pensado como... Pero claro, no haber citado Berta Isla y Thomas Nevinson, a mí Berta Isla me parece una novela extraordinaria y Thomas Nevinson también me gustó, muy inquietante el final donde él no comete... Yo me alegré de que no ahogara a la terrorista, ¿no? Bueno, no voy a revelar quién es de las tres mujeres. Y Berta Isla también, pues como desaparece, el efecto que produce esto en su mujer. Yo Sí, creo que son dos novelas de una intensidad, de una fuerza. Me gustaron más que Corazón tan blanco y Mañana en la batalla piensa en mí, porque a mí además también. Corazón tan blanco y Mañana en la batalla piensa en mí son dos novelas extraordinarias, pero tienen un clima muy trágico, muy Sí, desesperanzador. En sí, cambio, este componente que tiene un poco como de misterio, de novela de espionaje, le da pues un ambiente menos siniestro, menos trágico, y además aparece nada menos en Berta Isla, esta serie ambientada en Oxford, la de los policías, ¿cómo se llamaba? Lo recordarás tú. El, La he el visto que yo. el que recluta a Thomas Nevinson, ¿te refieres? Sí, pero hay un sargento Morse, que Ah, sí, sí. aparece, Morse, y que está basado en una serie de los 60 que has hecho una versión nueva, que está en filming, que son ocho temporadas. No lo he visto. Y es, bueno, es extraordinaria esta serie. Tendría que mirarla. El protagonista se llama Inspector Morse y tiene Endeavour, que es que Endeavour se llama. No te suena, ¿no? No, no, yo recordaba el personaje de Thomas Nevinson y Berta No, Isla, pero que es es el que, que, el que recluta a Thomas Nevinson, que es Bertrand Tupra, el agente secreto. pues ya, pero precisamente es un personaje menor que aparece haciendo la investigación de la chica que supuestamente han asesinado y Sí, que luego en sí. realidad está viva. Pues aparece un inspector que es el inspector Morse y eso es un cameo que hace Javier Marías a una serie de novelas policíacas que le gustaban mucho, que dio pie a una serie en los años 60 y ahora a una serie moderna que está en filming y se llama Endeavour. Pues Yo te la aconsejo. la apunto para verla. Y es Sí, sí. muy elegante y está muy bien hecha. Entonces, ves, sí se hacen cosas interesantes, pero la mente siempre se va hacia los clásicos. Pues las dos últimas preguntas para cerrar el programa son precisamente de eso, que me elija, primero, la primera pregunta, tres directores clásicos que considere fundamentales en la historia del cine. Hombre, el primero, sin ninguna duda, John Ford, sobre el que he escrito muchísimo y que tiene, bueno, es que la cantidad de obras maestras que tiene, la trilogía social, Las uvas de la ira, Qué verter a mi valle, en menor medida El hombre tranquilo, la trilogía de la caballería, Fort Apache, La Legión Invencible, Río Wow. Grande, su película sobre Lincoln, las películas también Pasión de los Fuertes, La Diligencia. Tres padrinos, en fin,
El hombre que mató Liberty Balance, probablemente el mejor western de la historia. Entonces, bueno, John Ford me parece el Shakespeare del cine. del En cine. segundo lugar, sería Alfred Hitchcock. Me gusta muchísimo su cine. Tiene películas perfectas como son Encadenados, como son Vértigo, películas poéticas, que lo importante no es solo el suspense, o Los pájaros, que también se puede interpretar de muchas maneras, o comedias entrañables como Con la muerte de los talones. Es una película que yo he visto pues un millón de veces. Y ya si tuviera que elegir un tercer director, probablemente sería Billy Wilder. Billy Wilder con, en fin, un mundo a veces muy ácido, ¿no? El apartamento a veces una película muy triste, películas muy divertidas como Primera Plana, que también es una película extraordinaria. O bueno, Uno, dos, tres. Yo creo que es la comedia más divertida que se ha hecho Es impresionante. en la historia, o en Bandeja de Plata. En fin, yo creo que son. Hay otros muchos directores extraordinarios como Howard Hawks, Sí, sí. como Raoul Walsh, en fin, como Fritz Lang, como Otto Preminger. Pero si yo tuviera que. Victor Fleming, si tuviera que escoger un director, Frank Capra. O sea, Frank Capra también me parece extraordinario, yo casi lo incluiría, ¿no? Como otro de mis directores preferidos, pero yo creo que son los tres grandes clásicos. Estoy completamente de acuerdo. Por citar tres diferentes, voy a citar Stanley Kubrick, me parece el cineasta total. Si Richard Wagner decía que su ópera era el arte total, yo creo que el arte total era el cine de Kubrick. Voy a citar a Federico Fellini, que tiene películas que para mí son impresionantes: Las noches de Caviria, La Estrada, La Dolce Vita, Fellini 8 y medio, Ginger y Fred, Los sueños de Federico Fellini. En fin, me parece un director portentoso. Y voy a citar también uno de la época clásica de Hollywood, que es William Wyler. Siempre va Ah, bueno, un poco entre puntillas, pero películas como La Calumnia, con Shirley MacLaine y Audrey Hepburn, Vacaciones en extra, Roma, me parece uno de sí. los directores más trascendentales de la historia, sin duda alguna. Horizontes de grandeza. Antes de Grandeza, incluso una que no sé si recordarás, que incluso se alzó con el Oscar, que narraba la vuelta tormentosa de tres soldados de la Segunda Guerra Mundial a su país, que es los mejores años de nuestra vida. Bueno, extraordinario. Es impresionante. Con Virginia Mayo, con Dana Andrews, Esta una película, película extraordinaria. Por cierto, de La Calumnia también escribí un artículo en Revista de Libros. Es una de lo mis leeré, películas preferidas. lo leeré Así también. que, Yo creo que es una de las películas más adelantadas a su época. sí, sí, sí. Ese final es inolvidable. Y con Shirley MacLaine, bueno, la escena en que Shirley MacLaine se suicida es terrorífica, ¿no? Y el final, cuando se marcha Audrey Hepburn, Impresionante. pues también. Y, Pasamos a lo último. y la última es que me elija tres novelistas. Tres novelistas. Sí. ¿Novelistas o novelas? Lo que tú prefieras. Novelas mejor para contar. Bueno, sin duda la primera, Crimen y Castigo, que yo la leí con 16 años, de Dostoyevsky. Yo hasta entonces había leído, pues eso, a Stevenson, que me gusta muchísimo, a Verne, a Salgari, pero leía a Kipling con la conciencia un poco de entretenimiento, ¿no? Para mí no era aquello, pues, no sabía que existía algo que se llamaba literatura, con mayúsculas. Entonces, Crimen y Castigo además determinó mi vocación. Dije, yo quiero dedicarme a escribir, quiero dedicarme a leer, quiero ser profesor. En segundo lugar, pues yo escogería Borges. Borges a mí, aunque lo que yo hago está muy alejado de Borges, yo creo que es el mejor prosista del siglo XX y es un autor extremadamente original. Sí le falta un poco de más humanidad, no hay historias de amor, etcétera, pero bueno, el Alet, Ficciones, Historia Universal de la Infamia son obras maestras absolutas. Ya si tuviera que pensar el tercero, me voy a escoger un autor que se lee poco, pero al que yo admiro mucho, que es a Gabriel Miró, que además tiene una sensibilidad cristiana y para su época, que es un novecentista contemporáneo de Pérez de Ayala, de Eugenio d'Ors, de Manuel Azaña, tenía una gran sensibilidad para el paisaje, para los niños y para los animales. Es prosa poética, no se puede leer como una novela. Ortega y Gasset dijo que había inventado la novela paralítica con Proust, pero libros como El obispo leproso, Nuestro padre San Daniel, El humo dormido, Años y leguas, son auténtica poesía. Entonces, yo podría citar otros muchos autores, pero yo creo que si tuviera que escoger tres que representaran además mis gustos, pues serían estos. Estoy completamente de acuerdo. Por citar otros diferentes, yo cito El Quijote de Miguel de Cervantes, aunque Hombre, suene muy pretencioso para mí la novela total, como dijo Pedro Cerezo Galán en su estudio, El Quijote y la aventura de la libertad. El Quijote es la obra maestra porque es un misterio. Cualquier mensaje que digamos que Cervantes quiso transmitir es correcto, porque da igual cómo la interpretemos, es la obra de arte total. Diría también La montaña mágica de Thomas Mann. Cómo olvidar ese Sanatorio Berghoff, a Hans Castor, a Jardín Simpson, esos diálogos con Nafta, me parece una obra de arte total. Y por citar, tú has citado Dostoyevsky, o por citar otro autor que yo admiro mucho, Vladimir Nabokov, Lolita.
ese inicio, Ah, aunque sea una novela muy controvertida, pero cómo olvidar ese inicio de Lolita, Lolita, luz de mi alma, fuego de mis entrañas. Yo diría esos tres autores. sí. Zoom nos va a echar, nos queda menos de un minuto. Pues ya despedimos. Ha sido un placer contar contigo y tienes total libertad para despedir este programa, que es una especie de mezcla de Qué grande es el cine y del programa de Fernando Sánchez Dragó, Negro sobre Blanco. Tienes total libertad para despedirlo. Pues mira, ha sido un placer charlar contigo. Espero que esto sea el comienzo de una amistad. Espero ir a Murcia a hablar de mi libro. Y bueno, y es muy esperanzador que haya chicos jóvenes como tú, con tantas inquietudes y con un conocimiento tan vasto de la literatura, el cine y la filosofía. Así que enhorabuena y a seguir.